tuya. Danos, Señor, sabiduría, concentración. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Y también, Señor, que seamos entendidos, estudiosos, para conocer, Señor, lo que es este ministerio y podernos desempeñar de la mejor manera, Padre Santo, para honrarte y bendecir tu nombre. Gracias, Padre. Bendecimos a todos los que estamos presentes y pedimos, Señor, que tú nos des discernimiento y entendimiento y concentración en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Listo, Mayor Royce, a todos suyos. Gracias, Señor. Bueno, ya. Gracias, pastor, que hizo la oración. Bueno, para empezar, quiero decirle que hoy quiero que miremos qué es CONACE Chaplin, quiénes somos CONACE Chaplin, qué hace, qué tiene, de dónde viene, para dónde va, está para dónde va. Pero también vamos a estar hablando en posteriores clases, digamos, unos seminarios o conferencias, más bien, yo no le llamo seminarios, conferencias acerca del ministerio, especialmente el ministerio del pastorado, ¿correcto? Porque pastor es pastor, ministro hace, digamos, da una ampliación más profunda del servicio a Dios, porque hay muchas clases de ministerios, como lo dijo Pablo, diversidad de ministerios. Ya lo estaremos viendo, ese tema. Si hoy alcanzamos, vemos una parte, o si no, ya la otra semana. Pero hoy, nuestro objetivo, por pregunta que hacen algunos, de pronto inquietudes, bueno, entonces quiero que pongan mucho cuidado para que sepan de qué se trata CONACE Chaplin. Cuando digo de qué se trata, se refiere de dónde viene, dónde está, para dónde va, misión, visión, logros, correcto, que ha obtenido, etcétera. Entonces podemos empezar diciendo que CONACE Chaplin's Human Right, siempre he dicho, puede ser que haya la casualidad que exista otra CONACE Chaplin, pero no que se llame Human Right. Esta es CONACE Chaplin Human Right IFCC, ¿correcto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de CONACE Chaplin? Nace en el corazón de Dios. Sí, señor. La visión de un hombre es el pensamiento de Dios en él. Esa es la visión. La visión cristiana es el pensamiento de Dios a través de un hombre que Dios toca. Dios produce el querer como el hacer. Toca, inquieta, motiva, como el buen samaritano. Fue movido a misericordia. Eso vino de Dios. ¿Correcto? Entonces Dios inquieta a un hombre para cumplir un objetivo, para hacer una tarea. Mira, le muestra cierta falencia, le muestra ciertas necesidades y le muestra una manera, digamos, para suplir esas necesidades. Pues esto pasó. La visión de nuestro director, Miguel Parra, ¿correcto? Es la visión de Dios. Esa es la misión de Dios. Podremos hablar que tenemos 3 clases de visiones. Podría haber más. La visión de Dios, la visión de la institución para la que yo trabajo y mi propia visión. La visión de Dios es la gran comisión. Es a la que hemos sido llamados en los diferentes ministerios y cargos, puestos, bueno, pastores, capellanes, etcétera, evangelistas, maestros, etcétera. Pero la Biblia no muestra la palabra capellán. Tal vez sí esté, aunque no aparezca, digamos, de una manera explícita, pero la Biblia sí dice que hay diversidad de ministerios. Cuando dice diversidad es que no menciona otro. Los ministerios no solo son 5 como algunos enseñan, no. Pablo en Romanos 12 es claro, diversidad. En Romanos 12 habla de diversidad de ministerios, aunque menciona 9. Diversidad de dones, aunque menciona 9. Diversidad de ministerios, aunque en Efesios menciona 5, pero no quiere decir que no hay esos 5, son los únicos, no, son el modelo, pero la palabra diversidad muestra que hay muchas otras formas, otros ministerios como Dios opera que no están nombrados allí, pero que Dios opera, y diversidad de operaciones, o sea, diversidad de formas de Dios obrar. Pues la capellanía es una de las maneras como Dios en estos últimos tiempos está obrando. No sé si ha levantado la capellanía como un llamamiento de los últimos tiempos o como un llamamiento de estos tiempos donde en el mundo sopla un ambiente de un nuevo orden mundial establecido bajo
digamos, unas ideas neohumanistas, unas ideas que tienden más al sodomismo y están en detrimento las doctrinas morales y especialmente la doctrina cristiana, ¿correcto? Entonces puede ser que con la capellanía sea uno de los enfoques, pero dentro de estas capellanías tenemos a CONACE Chaplin, y ya lo hemos dicho, nace en el corazón de Dios, guiado por el Espíritu Santo, genial. Nuestra pasión es ser generadores de procesos de cambio, tanto personal como de equipos. El éxito que nos mueve es ver surgir el liderazgo y el entusiasmo de las personas y organizaciones. Ese es el propósito. No estamos para competir con las iglesias, para competir con los pastores, los diferentes ministerios, no, y organizaciones. Estamos es para apoyarlos y verlos surgir con una mentalidad, digamos, cristocéntrica, un enfoque interdenominacional. No estamos hablando de un ecumenismo como tal, ni estamos hablando de una especie de sincretismo, o ecletismo. ¿Qué es sincretismo? Una mezcla de diferentes doctrinas. ¿Qué es ecletismo? Decir que todo lo que hay es bueno. No se trata de eso. En nuestra manera de creer personal, pues tenemos nuestros propios enfoques, pero en la visión de CONACE Chaplin respetamos las diferentes denominaciones y nuestra pasión, según nuestro documento guía, nuestra carta guía, correcto, es entusiasmar, es preparar, es aportar a los diferentes ministerios que se dedican a llevar la gran comisión en el área de derechos humanos, en el área de la consejería, la orientación, en el área de la gran comisión y especialmente también en el área de la labor social. Entonces nace en el corazón de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Nuestra pasión es ser generadores, de procesos de cambio, tanto personal como de equipos. El propósito que nos mueve es ver, genial, es ver surgir el liderazgo, ahí está, ver surgir el liderazgo y el entusiasmo de las personas, genial, y organizaciones para que continúen renovándose y expandiéndose en la vida, obteniendo resultados extraordinarios que hasta hoy no se habían logrado. O sea, tratamos no de decir, otros no lo han hecho, no, otros han hecho mucho, pero queremos ir más allá hasta donde otros que han hecho tanto no han logrado llegar. O sea, queremos más allá, ¿sí? Eso es, siempre diciendo, por eso una de nuestras consignas es vamos por más, vamos por más. Eso es, proveyendo lo que en este momento, en este tiempo, se necesita. Reciba un saludo afectuoso de todo nuestro personal de capellanes, donde estamos siempre orando por usted y su familia. Es para nosotros de suma importancia y bendición contar con su ayuda para mejorar nuestra labor y así atender a un mayor número de personas vulnerables que hay a nivel nacional e internacional. Ahí está la visión. ¿Qué es vulnerabilidad? O sea, gente que está en un estado de peligro, de debilidad, ¿cómo le puedo decir? Esta protección necesita el apoyo, necesita la ayuda. Está en un estado, como dice el artículo 13 de nuestra Constitución colombiana, digamos, no solamente de una discapacidad, hablando física, cognitiva, sino una discapacidad económica, una discapacidad frente a defender su propia dignidad o hacer algo por sí mismo, porque no tiene los recursos o porque está atado y necesita la liberación en todos los aspectos de su vida. Somos una organización con personalidad jurídica en el Ministerio del Interior. Organización. Como agentes humanitarios, con más de 5,000 capellanes, creo que sí hay muchos, de los derechos humanos, Constitución Política Colombiana, Derecho Internacional Humanitario. Somos capellanes capacitados y entrenados como primer respondiente. ¿Qué es primer respondiente? O sea, los que aplican los primeros auxilios. Primeros auxilios médicos, sí, ¿por qué no? Mire, para aplicar primeros auxilios médicos no necesita ser ni médico, especialista, ni enfermero. Simple y llanamente saber cómo hacer un RPC, saber cómo asegurar una zona, saber cómo llamar a los profesionales y esperar, unos elementos básicos. Eso es el primer respondiente, el que aplica esos primeros auxilios sin irse a meter ya en lo profesional. Ya lo profesional lo tratarán aquellos
pero cuando ellos lleguen, usted ha hecho un trabajo muy importante, mantener a la persona viva, asegurar la zona, ayudar a los que están en peligro de algo, bueno, etcétera. Eso es una preparación. Pero no solo somos primer respondientes en esa área, somos o sea, en el área de rescatista, apoyo, no. Somos primer respondientes en la aplicación de los derechos humanos, primer respondientes en primeros auxilios psicológicos, y especialmente nuestra psicología no tiene un enfoque mundano, no tiene un enfoque materialista, no tiene un enfoque netamente filosófico. Nuestra psicología tiene un enfoque espiritual, cuerpo, alma y espíritu. El ser, digamos, no miramos al ser humano solo como parte de una materia, sino como creación de Dios. Por tanto, habrá que trabajar su cuerpo, su alma, su espíritu y aún su ambiente social. Para eso estamos, para dar esos apoyos. Entonces ahí está, correcto. Entonces somos los primeros respondientes, los que aplicamos los primeros auxilios para atender situaciones de crisis en desastres naturales, uso y abuso de drogas, medio ambiente, derecho a la vida, violencia intrafamiliar, mediadores de paz y prestar ayuda social humanitaria con enfoque espiritual en las cárceles, hospitales, universidades, habitantes de calle, colegios, hospicios, empresas, deportistas, comandos militares y policiales, a quienes solicitamos entonces, pedimos siempre, acudimos a ellos para orar, para evangelizarlos, para reconocer, digamos, su labor dentro de la sociedad y apoyarlos con nuestra oración. Siempre estaremos allí. Como organización, podemos hablar que hemos tenido diferentes reconocimientos por el Estado colombiano, reconocimientos a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. Estas clases de reconocimiento hemos tenido, ¿no? El 16 de marzo del 2021 por la Asamblea Departamental del Valle de Cauca. El 2 de marzo del 2021 por el Senado de la República. Estos son reconocimientos que han de estar en las oficinas, reposan en las oficinas de CONACE Chaplin. 27 de abril 2021 por el Senado de la República nuevamente. 25 de abril 2022 por la Gobernación del Valle. 12 de febrero 2022 por el Senado de la República de Colombia. 12 de febrero 2022 por el presidente del Senado. Genial. 2 de febrero 2022 por la Cámara de Representantes de Bogotá. 10 de diciembre 2022 por la Personería de Palmira Valle. 10 de diciembre 2022 por la Asamblea Departamental de Medellín, Antioquia. 2 de mayo 2023 por la Cámara Colombiana de Entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Colces se llama. 2 de febrero 2023, reconocimiento por la Asamblea Departamental del Valle de Cauca, la Cruz del Caballero. Esto es una cruz que esto no le dan a cualquiera, esto le dan a militares, esto le dan a entidades reconocidas que han hecho una labor de valiente, una labor de valiente, una labor castrense, una labor que aporte al orden, a la paz y a la justicia. Pero CONACE Chaplin tuvo el honor de recibir, digamos, este reconocimiento. Les invito a que investiguen, si quieren, pueden investigar en las redes de qué se trata el reconocimiento de la Cruz de Caballero. 4 de junio del 2023 por el Consejo de Medellín, Antioquia. 10 de junio 2023 por el Consejo de Palmira Valle. Sí, ahí está. 5 de septiembre del 2023 por el Senado de Estados Unidos. Genial. Nombramiento como mediador de paz de Panamá, de la Comisión Internacional Human Rights. Sí, ahí está. Esos son los reconocimientos, entre otros, que en este momento tal vez no se alcanzan a mencionar, pero si, digamos, estas entidades municipales, departamentales, nacional, internacional, nos han dado estos reconocimientos a CONACE Chaplin, es porque ellos han podido verificar, digamos, la legalidad, no solamente la legalidad, sino la labor, el trabajo y, digamos, el progreso y el impacto que ha producido esta misión. Por eso se ha recibido estos reconocimientos. Yo mismo, como instructor, he tenido la oportunidad de estar en varios grados y allí he mirado. Me acuerdo que en uno de los grados estuvo, digamos, un diputado de las Naciones Unidas, era un árabe, senadores, concejales. He tenido esa oportunidad. Grandes mandos de la fuerza pública como militares, gracias a Dios. No estamos en ninguna manera
estamos impresionando con mentiras. Estamos diciendo, estamos ajustados a la realidad, a lo que tenemos, de dónde venimos, a lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, ¿correcto? Entonces, quería decirle, nuestra organización cuenta con avales autorizados por el Ministerio del Interior de Colombia y por el Estado Federal de Estados Unidos. ¿Qué somos más? Somos una denominación cristiana, ¿sí? Una denominación. O sea, se llama denominación misionera de capellanes. Es una iglesia. O sea, funge como organización, funge como iglesia. Quiere decir que Conace Chaplin puede ordenar pastores en el momento que lo desee. Conace Chaplin no busca ordenar pastores para, digamos, crear una especie de discípulos para meterlos dentro de un sistema doctrinal específico, no. Ordenar pastores para que le sirvan a Dios dentro de la multiforme gracia, la multiforme sabiduría y las diferentes operaciones. Conforme Dios ha llamado a este hombre o a esta mujer, pueda ejercer ese trabajo si siente ese llamado al ministerio, evangelista, pastor, maestro, conferencista, cantante, y es el ministerio que es más reconocido, que más obtenido, misionero o pastor. Bueno, también somos una asociación, además de una denominación internacional, somos una asociación de capellanes, ¿correcto? Conace Chaplin. 3, somos una federación, ojo, somos fundación, somos iglesia y somos federación. Una fundación es una entidad ESAL, aquí en Colombia se llama entidad sin ánimo de lucro. Y una federación es una unión de varias fundaciones. Creo que tenemos 2 o 3 fundaciones dentro de Conace Chaplin que conforman la Federación Chaplin Global, o sea, Federación de Capellanes Mundial, eso quiere decir. Somos una fundación internacional, o sea, no somos solo a nivel nacional. 5, registrados en Nueva Jersey por el Estado Federal de Estados Unidos, registrados en Las Vegas, Nevada, por el Estado Federal de Estados Unidos, registrados en Los Ángeles, California, Estados Unidos, registrados en el país de México, convenio con la organización Padres de Corazón, sede Dallas, Texas, convenio con Los Ángeles, California, Jóvenes Unidos por los Derechos Humanos, Human Rights, convenio con México, ¿sí? Comisión Internacional de los Derechos Humanos, convenio, digamos, estamos hablando por una organización, por una institución internacional en Corea como mediadores de paz, convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, convenio con el Instituto Seminario Teológico Emmanuel System en Medellín, convenio con la Federación Colombiana de Iglesias Cristianas Evangélicas de Medellín, convenio con la Defensa Civil de Colombia y en rescate de primeros auxilios. Ahí está. Eso es todos los avales que tenemos. Somos fundación, somos federación, somos confederación, somos una denominación cristiana interdenominacional. Trabajamos cristocéntricamente para que lo vamos teniendo en cuenta. Eso es Conace Chaplin. Ese es el trabajo que hacemos. Entonces, ¿en qué temas nos enfocamos? Temas, o sea, o eje temático, o digamos los temas pedagógicos, ¿sí? 1, organigrama, aquí tenemos, entonces tenemos aquí el primer punto, organigrama de la organización Conace Chaplin Human Rights. Ese es el primer tema que les enseñamos, cuál es, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos, bueno, cuál es nuestra visión y misión. 2, ¿qué es capellanía y dónde nació? Ese es el segundo tema. 3, ¿cuáles son nuestros reconocimientos? 5, ¿cuáles son nuestros avales? 6, ¿cuál es nuestra misión y visión? 7, ¿qué es la ley 133 del 94? Nos enfocamos mucho en el artículo 8. Toda la ley es importante, pero el artículo 8 es interesante. 8, ¿qué es la ley 1064? 9, esta ley 1064, pues hay que tener mucho cuidado porque el señor Petro la revocó. El señor Petro dijo que eso no, o sea, la 1064 es una ley donde los capellanes, los pastores que trabajan con una denominación ya fueron reconocidos dentro del proceso de protección, especialmente donde entra la Fiscalía, entra la UNP, Unidad Nacional de Protección. Esto lo firmó el presidente Duque, creo que antes de salir, pero el señor Petro la
Dijo, que los evangélicos no necesitan, bueno, para los evangélicos ya saben, ellos no necesitan, ellos no están en ese estado de vulnerabilidad. Qué bueno que hubiera alguien, que refutara esto, que la organización tuviese en el gobierno un senador, concejales, hombres que trabajan dentro de ese sistema, digamos, legislativo y pudiesen argumentar que las cosas no son así, porque la historia lo ha dicho, la iglesia también ha sido víctima, la iglesia también, yo me acuerdo que mi pastor J.M. Cardoso me decía que en los tiempos de la violencia, la violencia, estamos hablando específicamente años 40, 50, bueno, él enviaba obreros y a veces lo llamaban y cuando lo recibían en una camilla descabezados, perseguidos por ser cristianos, fueron perseguidos por corrientes por cierta corriente política y cierta corriente eclesiástica, todo el que digamos no sea conservador o todo el que sea protestante, persíganlo. Eso es tremendo. Les invito a conseguirse un libro que se llama Viento Seco. Quien escribió este libro, quien cuenta la historia, él era del clero y él dice que él renunció al ver todos los crímenes que fueron horribles en nombre de una religión, en nombre de la Virgen María y en nombre de un partido político. Fueron muchos los evangélicos que cayeron. La iglesia también ha sido víctima, pero entonces necesitamos a alguien que envíe y que reconozcan. En los años 60, 70, 80, la iglesia también fueron muchos pastores que fueron desplazados, asesinados, perseguidos, en fin, y hasta ahora todavía hay lugares donde la iglesia sufre persecución de parte de ciertos grupos especiales que quieren acabar con la terapia de conversión, quieren establecer, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, una doctrina sodomita, una doctrina neohumanista, una doctrina donde el cristianismo no tenga ningún valor. Se habla de derechos humanos y se aplica los derechos humanos a ciertos grupos, digamos, que atentan contra principios morales y cristianos, pero las organizaciones que están luchando por esos principios morales, por esos principios espirituales que aportan a la paz, al orden público, aportan, podemos decir, al bienestar de muchas personas, deberían ser reconocidos. Bueno, entonces, ahí que tenemos. ¿Qué más vemos? Bueno, ¿qué es la ley 1064? Vemos inglés básico. 10. ¿Cuáles son los rangos y cómo se logran los rangos? Bueno, hay suboficiales y oficiales. ¿Sí? Aquí en CONACE Chapi, ¿no? En la policía, pues en la policía hay suboficiales, oficiales y carrera ejecutiva, nivel ejecutivo. Los suboficiales de la policía ya se han acabado, ya hay muy pocos, ya se están terminando, porque fueron cambiados por el nivel ejecutivo, intendente, subintendente, pero igual, todavía hay suboficiales de la policía, cabo, primero, segundo, todavía hay algunos, sargento, luego ya vemos luego ya vemos oficiales como teniente, capitán, mayor, y bueno, ahí se va viendo. ¿Cuál es la ruta de Human Rights y la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia? O sea, ¿qué quiere decir esto? Creo que esto ya lo vimos, no sé si fue con ustedes, la ruta, o sea, cuál es el camino a seguir, qué se debe hacer cuando nos sentimos vulnerados en los derechos humanos. Creo que hace 8 días algo vimos y no sé si nos faltó un poquito, si nos faltó terminando, pero se habló muy claro. Fue una clase de más de 1 hora y se habló muy claro que se debe seguir el conducto regular, tratar de arreglar el asunto internamente, agotar todas las herramientas, y si en última instancia hay que llegar a un nivel internacional, como a la OEA o a la UNA, cualquiera de esas dos, lo hacemos. Eso ya fue dicho. 12. ¿Qué es la Constitución Política de Colombia? 13. ¿Cuál es el manejo de las drogas? 14. ¿Qué es liderazgo? ¿Sí? Ahí está. Las capacitaciones siguen todo el año, los días miércoles a las 7 p.m. por Zoom y también los lunes, ¿no? Entonces ahí está. Aquí tenemos algo muy interesante. Instituto Técnico Eclesiástico en Formación Técnica, ANSEC, WC y termina con C, ANSEC, con personalidad jurídica 1044 por el Ministerio del Interior. Temas que enseña, diplomado. O sea, especialmente en diplomados, capellanía eclesiástica, diplomado comunicación social, periodismo cristiano, diplomado consejería y asesoría familiar, diplomado en derecho jurídico eclesiástico, diplomado en las historias de las misiones, diplomado en psicología ministerial, diplomado en pedagogía ministerial, diplomado en pedagogía cristiana
para la primera infancia, diplomado teología exegética, diplomado ministerio y liderazgo, diplomado hermenéutica bíblica, diplomado apologética bíblica. Ahí tienen. Entonces, ahí con esto es muy claro. Aquí tenemos nuestro comandante general, presidente o representante legal, Miguel Antonio Cando Parra, embajador mediador de paz, presidente de Human Rights, presidente de la asociación ANICE, coordinador de la paz de la Organización Internacional Mayor, Global Corea, ¿correcto? Sí, señor. de coordinador de ¿Te escucho? IWPG, coordinador de IWPG, ese es el grupo de las coreanas que trabajan con puras mujeres en Sí, los sí, sí. procesos de paz. Y presidente de ANSE, Gracias por la explicación. la sigla de ANSE es Asociación Nacional de Capellanes Cristianos Evangélicos con ASECHAP. Ya, no es ANICE, ANCE. Sí, sí, eso, disculpe, sí. ANCE, bueno, ahí está, gracias, mi general. Miembro del Comité de Asuntos Religiosos del Valle del Cauca. Ahí está. Entonces, vamos a mencionar aquí, ¿sí? Tenemos personalidad jurídica a nivel municipal, departamental, nacional y inscritos ante la Haya o, digamos, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué es eso de la Haya? ¿Con qué se come eso? Bueno, allá es donde está la Corte Internacional, donde se dirimen todos los asuntos, digamos, de las naciones dentro del derecho internacional. Derecho internacional de los derechos humanos, o derecho internacional propiamente, no derecho humano. Ahí entra todo el paquete de la legislación a nivel internacional. Es uno de los Países Bajos, y allí donde también a 1970 una persona que hacía unos estudios, por ejemplo, en determinado país, se iba para otro, tenía que volver a estudiar allá, tenía que hacer un proceso para convalidar ese título. Pero a partir del 61 hubo un trato con diferentes estados. Hoy creo que estamos, este tema de la Haya, creo que este convenio está como en 100 países, más o menos en 100 países, ¿sí? Todos los estados, las instituciones que tienen esa posibilidad de entregarle a usted un título, así sea un diplomado, apostillado, ¿para qué lo apostilla? Hoy paga un poquito más. Usted dice, yo creo mi capellanía Se le fue la señal. Y el apostille viene autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, donde dice que lo que usted hizo con organización con ASECHAP Human Rights, llámese mediadores de paz, misionero, no a las drogas, o capacitador de ¿Alguien derechos quiere decir humanos, algo? sale con esta certificación en cualquier país, en los 100 países, notificando de que lo que hizo con nosotros es original, no es falso. Por eso, la Haya sale autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es global, y la Cancillería. Siga, mayor. Gracias, general. Muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna pregunta, opinión, algo quieren, alguna duda? Bueno, hasta ¿No hay nada? luego vamos. ¿Puedo continuar? Es- Sí, mayor. Si escucho bien, pueda. Sí, mi compañero. quería ¿Todo está bien? preguntar- Sí, no, quería preguntar si tenía algún costo, mi mayor. ¿Qué cosa, compañero? ¿Qué cosa? Si tiene costo el apostillaje, sí señor, vale 130.000 pesos. Sí, así. El apostillaje Ah, sí. Y lo bueno porque sí. tiene validez en todos los países que tienen ese convenio. De eso se Sí, porque trata. usted, a país que usted vaya y muestre que usted es capellán, porque en otros países pues los capellanes tienen mucho peso también, le van a preguntar que si está apostillado para que muestre que es original, porque hay muchas capellanías que han salido de la nada, entonces no tienen la personería jurídica y no están registrados en la Haya, entonces se meten en problemas. Entonces, ¿qué hace la entidad cuando te solicita
el apostille. Verifica el embajador diplomático de ese país, verifica con Colombia si es verdad que eso que usted está mostrando es original o no. Gracias. Está ahí, le fue el audio. No, copiado, copiado. Bueno. Mire, usted recibe su diploma cuando se gradúa, recibe su credencial que se renueva cada año, pues para manejar un buen control, porque no hagan mal uso digamos, de esa credencial. Una placa, el código específico que es suyo. Si usted le sabe, ese es su número y nadie lo reemplaza. Cuando las autoridades verifiquen con ese número, tal, fulano, pertenece a la entidad ONG. Somos una ONG, una organización no gubernamental. Trabajamos, digamos, para la sociedad, no solamente en nuestro municipio, departamento, en todo Colombia y en cualquier parte del mundo que lo necesite y nos requiera. Ahí estamos. Si la Cruz Roja nos requiere en caso de emergencia nacional, internacional, ya estaremos. La Defensa Civil, cualquier autoridad que nos requiera para apoyar digamos, al desarrollo, para apoyar a la protección, para apoyar a cualquier ámbito que tenga que ver con la integridad humana, allí estaremos. Para eso nos preparamos, ¿correcto? Eso es. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, mayor, buenas noches. Habla Alonso Zúñiga. Quiero decirles a todos que buenas noches. Que el libro Viento Seco está gratis en internet, en PDF. Y es un libro valiosísimo de testimonio. ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Alguien me escuchó? El libro Viento Seco. Que se había ido un poco el audio. El libro Viento Seco está gratis en internet en PDF. Lo pueden descargar gratis. Es un libro valiosísimo de testimonio. Viento Seco. El libro que usted nos recomienda de Daniel Caicedo. Adelante. Exacto. Allá aparece la iglesia. La iglesia es mencionada, cómo fue perseguida en ciertos puntos, digamos, por su fe. Esto Se está perdiendo mucho la conexión, mi comandante. Bueno, continuamos. ¿Alguien más está diciendo algo? Se había ido el audio. Pero sí, gracias por la participación. Sí, en PDF, sí, ahí está. Bueno. Si ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, si fuera tan amable que colocaran el nombre del libro porque no se alcanzó a escuchar bien acá. Se llama Viento, el compañero lo colocó ahí, él escribió. Yo ahorita vi que el mensaje llegó. Ahí está el enlace. Ahí está el enlace donde lo pueden descargar ya en el chat. Exacto, sí. Mayor, Señor le bendiga. Sí. Amén. Mire que en estos días, a través de todo el conflicto que se está presentando entre Israel en la Franja de Gaza, en los países de Inglaterra y también de Francia, estas cepas musulmanes no están dejando entrar, o sea, a los cristianos no lo están dejando entrar, lo están sacando de esas partes. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque eso también a veces uno va a predicar a muchas partes acá a barrios y la gente no le gusta y le dicen un poco de cosas y lo escupen y le echan cosas, todavía se está presentando esa situación. Entonces, para también tener mucho cuidado con eso, para que de igual forma, pues, oremos antes de salir y siempre estemos ahí pendientes porque, pues, esto todo va direccionado al anticristo que viene y todo eso, y debemos de estar preparados a toda esta agenda 2030 también que debemos prepararnos y debemos seguir estudiando todas estas cosas que usted nos enseña, porque de verdad que ha sido unas clases muy importantes para el conocimiento y el saber de cada uno de nosotros, y créame que esto es una cosa muy poderosa en el nombre de Jesús, que todos debemos poner mucha atención, mucho cuidado a cada cosa que... ¿Se le fue el audio, compañero? Ya terminó.
enseñando. ¿Aló? ¿Terminó, compañero? Sí, mi mayor, sino que le da Bueno, la bueno, señal. bueno, bueno, compañero. Quería especificar frente a lo que usted dijo, la Agenda 2030. Hay mucha gente que está confundida con ese tema. Realmente no es 2030, esa agenda es desde el 15 hasta el 30. Más bien fueron 15 años, pero algunos le llaman 2030. Hay muchos que realmente no saben de qué se trata este tema y sería bueno aclarar, ¿correcto? La Agenda 2030 no es ningún sistema satánico, que eso entra dentro de las teorías de conspiración, no, no, no. Tampoco es un sistema divino, ni es santa ni es satánica. No, no, no es como, hay que tener mucho cuidado que tampoco es así, ¿correcto? Mire, la Agenda 2030 solo es un acuerdo entre todas las naciones que son parte de la ONU, que son 193. Colombia lo es, Ecuador lo es, o sea, son 193 naciones. La ONU ha reconocido 195 aproximadamente y puede ser que hayan 198, pero 193 naciones, o sea, el mundo entero es parte de la ONU. Yo les enseñé que la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerda que les enseñé? Y los estados que iniciaron, que fueron 51 estados, lo hicieron porque venían de la barbarie, venían del terror, venían, mejor dicho, de el maltrato, digamos, la criminalidad que se sufrió tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas murieron en esa guerra, entre ellos 40 millones de civiles. Murieron más civiles que militares, entre ellos 6 millones de judíos que fueron torturados vilmente por el régimen del Tercer Reich, ya ustedes saben, ¿correcto? O sea, venían de una guerra desastrosa, horrible, donde Estados Unidos, para poder parar la soberbia de Japón, porque Japón se sentía la ganadora y el objetivo de ellos era formar un imperio, o sea, lo que eran los nazis y los japoneses, mejor dicho, soberbios, y Estados Unidos, para poder frenar la soberbia de Japón, le tocó usar la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima, ¿sí? Y eso también fue desastroso, no estamos justificando, pero fue la única manera como Estados Unidos pudo pararle la soberbia de ellos, de querer gobernar al mundo, de querer, mejor dicho, de querer establecer su imperio y maltratando a otros estados. Fue una guerra horrible. Muchos de estas personas o gobiernos que crearon la ONU perdieron familiares, fueron afectados, les tocó ver, a algunos les tocó ver cómo violaron a sus hijas, a sus esposas, muchos perdieron. La gente que creó la ONU vinieron heridos, tanto física como emocionalmente, de esa guerra, con ese terror. Ellos queriendo crear algo para que ese terror no se repitiera, no se puede repetir. Una tercera guerra mundial y ya nos acabamos, dijeron. Se acaba la especie humana, destruimos el planeta, no podemos seguir. Entonces, en 1945 se unieron esas 51 estados y crearon la ONU, Organización de Naciones Unidas, la crearon, ¿correcto? Y crearon algo que se llama, yo les dije a ustedes que investigaran, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la pueden buscar también en Cromer, o en Cromer, o en cualquier buscador. Carta de las Naciones Unidas 1945, y usted va a encontrar allí, digamos, en el preámbulo y en los primeros artículos, va a encontrar que lo que ellos buscan es no repetir el horror de otra guerra, y más que todo a nivel mundial. Es el buen trato, es la amistad, es la cooperación entre estados, que los estados se traten como hermanos, no como enemigos, no como que estos son hijos de un dios y estos son hijos, como si fuera una lucha de dioses, como si otros tuvieran Dios y otros no lo tienen, como si los que no creen en Dios persiguen, o sea, los que creen en Dios persiguen al pagano y el pagano persigue al creyente. Eso es lo que ellos buscan, que ya no hayan más esas atrocidades, que ojalá no se repitan guerras, y si las hay, estas guerras sean humanizadas mediante todos estos mecanismos, respetando la dignidad de una persona, respetando la dignidad de un grupo, la dignidad de un estado, la dignidad de todo habitante de la tierra, ¿correcto? Eso es lo que busca. En ninguna manera la ONU busca establecer un sistema del anticristo como muchos piensan. Eso es falso, porque la ONU no busca establecer un sistema económico único, un sistema religioso y político. ¿Qué es lo que va a ser el sistema que tanto esperamos? Mire, como estamos hablando de ministerio, pues vale la pena. Yo le pido, ahí le presento mi excusa a mi general,
que yo sí tengo que hablar este tema, porque he escuchado por las redes, están que la Agenda 2030 y eso lo riegan y confunden a los creyentes con ese tema, pero es bueno que tengamos muy claro. No estamos diciendo que en la ONU hay gente santa y perfecta, no, allá hay personas que cometen errores y podría ser que la ONU se estén cometiendo algunas fallas, permitiendo unas cosas que no se deberían permitir. Pero ya les voy a decir por qué razón. No es que la ONU permita ni la ONU ordena. La ONU no da órdenes. La ONU no da órdenes. La ONU solamente hacen tratados. ¿Cuándo da órdenes la ONU? Cuando un Estado firma un tratado, por ejemplo, en una convención sobre los derechos de la mujer. El otro, derechos de la no discriminación y maltrato a la mujer, derechos del niño. Cuando ese Estado firma, la ONU ordena. Obviamente va a decir, bueno, señores, ustedes firmaron el tratado, les ordenamos que lo implementen en su constitución. Ahí mismo tiene que la constitución ser reformada e implementada. Y creen una ley, o sea, una ley ordinaria que haga valer ese derecho, esos derechos. Aquí en Colombia hay, como yo estuve investigando, mi gente, y hay más de 22 leyes acerca de los derechos de la mujer. 22 leyes hay en Colombia, es cosa tremenda. Y a nivel internacional hay una cantidad de tratados bravos. La mujer está siendo muy protegida hoy día. Bueno, pero hablando de ese tema, entonces la ONU ordena cuando un Estado firma, pero la ONU no dice, ellos no se reúnen a decir, bueno, todos los estados van a aprobar el aborto. Eso es mentira, la ONU no ordena eso. Allá solo discuten el tema, tratan propuestas que hacen, enmiendas que envían, propuestas que hacen algunos estados, y entonces cuando dirimen, dialogan, debaten, los estados que quieren aprueban y los que no, los que lo aprueban están obligados a crear los mecanismos jurídicos para eso que aprobaron, pero los que no aprueban no los obligan. O sea, mire, la democracia generalmente obliga a unas minorías a que se sometan a lo que decidieron la mayoría, así sea mayoría por 2, así sea que por una diferencia de 2 votos, pongamos, hay 5.000 personas y ya tratan un tema de 5.000 personas, digamos 2.000, digamos así, 2.500, bueno, digamos 2.598 aprobaron que sí, y las otras 2.400, algo así, tienen que someterse. Por una diferencia de 3, una gran mayoría tiene que someterse a lo que los otros dijeron. No, en la ONU no es así. Allá cuando tratan un tema, mi querida gente, cuando tratan ese tema ya, es democrático, pero se respeta a los estados que no firmaron un tratado. Si allá, de 193 estados, 150 aprueban algo, esos son ellos. Los otros 43 que no quieren, no los obligan. No, ya. No, que ustedes están obligados porque la mayoría votó. No. Los 43 que no firmaron no los van a obligar a tener que someterse a eso. ¿Qué pasa con la ONU? No es que ella permita el aborto o pena de muerte en algunas partes. Lo que pasa es que allá respetan la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho de segunda generación, que es la soberanía de cada estado. Entonces respetan eso. No obstante, si algún estado crea una ley o está de una manera administrativa, está actuando de tal manera que está afectando los derechos humanos, entonces la ONU o la OEA, el sistema universal o el sistema continental, interviene. Si se queja, si la persona se queja, hizo toda la ruta con los documentos pertinentes, o el grupo, ellos van a luchar por esa persona y le van a exigir al Estado que deben respetar esos derechos de la persona, especialmente la Declaración Universal. Si bien es cierto que algunos estados no firman ciertos tratados, pero el solo hecho de ser parte de la ONU y ser parte de la Declaración Universal los obliga a tratar a la persona como humana. Supongamos, un estado no aprobó el derecho acerca de las poblaciones indígenas, no lo aprobó. Entonces no está obligado a cumplir ese derecho, pero sí está obligado a tratar a ese indígena como persona porque es parte de la Declaración Universal. Igual, esa es la única herramienta que tendría la ONU para cuestionar a esta persona. Ya no el tratado, porque el Estado no reconoció ese tratado. Entonces tengan en cuenta eso. Ya les estoy contando. En 1945 se reúnen 51 estados y deciden hacer una organización
que vele porque no se repitan más estas atrocidades, estas guerras. La Primera Guerra Mundial también fue muy estresante, horrible. No sé si ustedes han oído hablar la guerra de trincheras, pobres soldados metidos en trincheras cuando llovía llenaban de barro, trincheras que se llenaban de animales, de sapos, de ratas, esos pobres soldados comiendo ahí. Bueno, eso fue algo horrible, horrible, horrible. Luego vemos la Segunda Guerra Mundial con, digamos, lo ya mencionado. Entonces dijeron, no, hay que hacer algo y crearon la ONU con ese objetivo. Lean Carta de las Naciones Unidas 1945 y allí se van a dar cuenta cuál es el verdadero objetivo con que fue creada la ONU, ¿correcto? ¿Por qué les argumento que la ONU no busca que haya una sola religión, una sola economía y una sola política? No busca. Porque en todos sus tratados, que son muchos, en la Carta de 1945, en la Declaración Universal y digamos en el Tratado de Derechos Económicos, derechos políticos y civiles, el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y todos los tratados de derechos de la mujer, del niño, todo eso, todo ese mecanismo y su jurisprudencia, todas esas convenciones que han sido aprobadas, protocolos, todo. En todos ellos ella siempre reza, ella siempre dice que se respeta la soberanía, que se respeta la autodeterminación de los pueblos, que se respeta la legislación interna de cada estado con tal que esa legislación no vaya en contra de esos acuerdos que ha firmado, a la que pertenece, y que esa ley que ellos hagan tenga que ver con el orden público, con la seguridad de la nación y la moral del Estado. En todos ellos siempre hay esas frases, ¿correcto? Entonces, eso es lo que ellos respetan, la libertad, la autodeterminación de los estados, no interfieren en los gobiernos, digamos, en este tema, cuando ellos crean ciertas leyes que no vulneran tratados que ellos hayan hecho, ¿correcto? Y de alguna manera los sustentan esas leyes ordinarias que crean o implementan sus constituciones, los sustentan desde un punto de vista socioeconómico, desde un punto de vista psicológico, algo que crear una ley que beneficie, que implemente y que ayude, digamos, a la implementación y el desarrollo, digamos, del bienestar de la sociedad. Eso es. Entonces, crean la ONU. Por eso la ONU, el símbolo de la ONU es un mapa mundi, y alrededor tiene una rama de olivo. La rama de olivo significa paz, y el mapamundi es el radio de acción que ellos quieren alcanzar. O sea, queremos con este tratado alcanzar al mundo entero, que no se repita más esta barbarie, estos maltratos, estas guerras horribles. Mire, el derecho internacional humanitario surgió después de una guerra en Europa, la guerra del Solferino. Un banquero suizo, el hombre se metió entre los heridos, en medio, esos pobres heridos allí con heridas que hedían, esas heridas lamidas por las moscas, o sea, bueno, como llaman estos animalitos, ya me olvidaron, las plagas, y en medio de los muertos, y no había quien lo socorriera. Este hombre buscó un grupo de mujeres, de personas, y le brindaron socorro a estas personas que aún se podían salvar. Entonces él digamos, propuso que les dejaran intervenir para aplicarle humanismo, aplicarle, digamos, apoyo a estos heridos. Y este hombre hizo un libro, Las Memorias de Solferino, y convenció a otro banquero más. Por favor, por favor, se llama Henry. Por favor, apaguen el audífono. Tienen el audio prendido. Gracias. Este hombre escribió un libro llamado, digamos, Las Memorias de Solferino, las guerras que hubo allá, y este libro impactó en muchas personas, especialmente en otros 4 banqueros. Entonces, el señor Henry Dunant, con 5 banqueros más suizos, crearon lo que se llama el derecho internacional humanitario, y crearon lo que hoy en día se llama la Cruz Roja, que en algunas partes es Cruz Roja, en otras partes es el León Rojo, en otras partes es la Media Luna Roja. Por ejemplo, en los países árabes, como ellos no creen en la cruz, tienen la Media Luna Roja. Y en países, cuando existió la Unión Soviética, por favor, ayúdeme el administrador, porque ahí están interviniendo. Gracias. Vigilen, mi gente, vigilen los audios, que lo que pasa es que ellos se prenden solos a veces. Miren el celular, miren el equipo. Lo que pasa es que intervienen al que está hablando y no dejan oír a los que están allá, ¿correcto? Entonces, mire, después de esa guerra se creó el derecho internacional humanitario, la Cruz Roja, que en algunos países es el León Rojo. Cuando existió la Unión Soviética tenían otro símbolo, la cruz que ellos tienen. Bueno, y hoy en día se ha creado
o hace mucho tiempito ya se creó el cristal rojo. ¿Para qué el cristal rojo? Para que el cristal rojo esté en medio de las diferentes enfoques. O sea, el cristal rojo no va a ofender ni a los de la cruz, ni a los de la media luna roja. O sea, es intermedio. Esos son los símbolos. Bueno, y asimismo, la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no más, que no se repitan estas barbarias. Empezaron 51 estados y hoy en día son 193. ¿Se imaginan ustedes? En el 46 nombraron una comisión de 8 personas. Entre ellas estaba Leonor de Roosevelt, la esposa del presidente, que era la presidenta. Eran los 2 líderes principales de una comisión de 8 personas y uno del Perú. No me acuerdo cómo se llamaba, pero fue un presidente del Perú. Y ella. Fueron nombrados para dirigir esa comisión. Se demoraron 2 años para crear la Declaración Universal. 2 años y crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa comisión se llamó la ECOSOC. Ahí fue creada en 1946. La ECOSOC, el Consejo Económico. Bueno, ya estaremos hablando. Esa comisión, la ECOSOC, creó la Declaración Universal. ¿Sí? A los 2 años, en 1948, después de los 2 años que creó la comisión, ya lo tenían listo. Se reunieron 51 estados, o 50, creo que fueron 50, bueno, no me acuerdo muy bien. Sí, se reunieron y empezaron a mirar, a cuadrar, a analizar. Leonor de Roosevelt propuso que ya no debería llamarse Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, como se llamó la Revolución Francesa. La declaración de la Revolución Francesa le llamaron Declaración del Hombre y del Ciudadano. Una mujer que refutó y dijo que no debería llamarse así, sino que debería llamarse Declaración de Derechos Humanos, ¿correcto? Esa declaración en Francia solo fue allí, fue en Francia, pero luego digamos, impactó en otros estados europeos. Así de sencillo, pero no fue tan perfecta, porque era una declaración solo del hombre, y la mujer ¿qué? Y el ciudadano. Bueno, alguien dijo, cuando hablamos del hombre hablamos de todo. Esta mujer, yo no me acuerdo cómo se llamaba, dijo ella, pero mire, señores, si eso fue, se puede prestar para una ambivalencia, se puede prestar para que algunos digan que es el hombre y ya. ¿Por qué no reconocen a la mujer? Esta mujer creó un documento, fue la primera declaración de los derechos de la mujer, 1789, creo que fue algo así. Ella habló de eso, y por ella haber hablado de esto fue enviada a la cárcel y por últimamente fue enviada a la guillotina. Quienes hicieron la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano se convirtieron en asesinos, Robespierre. Esa gente, todo el que no se sometía a ese tratado, a la guillotina. O sea, aunque es un tratado genial, es un referente de reconocimiento de derechos a los franceses y luego a algunos países europeos, porque esos derechos no se los reconocieron a los americanos, porque los europeos vinieron aquí a violar y a maltratar a los, digamos, yo no les llamo indígenas, ellos no eran indígenas, siempre se los he dicho, digamos a los nativos americanos, nativos, no eran indígenas. ¿Sabe por qué nos llaman indígenas? Porque el señor Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India por otro lado. Cristóbal Colón nunca pensó que él iba a buscar otro continente. Él lo que dijo es, yo sé que a la India se puede llegar por otra ruta, aunque es más larga, pero podemos llegar. ¿Por qué Cristóbal Colón quería llegar a la India por otra ruta? Porque había mucha guerra, por eso es tema, había mucha guerra por la ruta comercial para ir a la India, por tela, bueno, o a partes, digamos, no solo de la India, sino a partes del lejano oriente. Había muchos problemas, piratería, o sea, barcos piratas que, bueno, había, entonces, Cristóbal Colón, nos podemos ir por una ruta más larga, pero más segura, y llegamos a otro lado de la India, y con eso también compruebo que tal vez lo que dijeron algunos hombres astrónomos, de que tal vez la Tierra no es tan plana, sino que la Tierra puede ser que sea redonda, con eso lo compruebo. Él pensó que había llegado al otro lado de la India, por eso nos llamaron indios, pero nosotros no somos indios, no somos de la India. Nosotros, y la palabra indio no debe ser tratado de una manera despectiva, porque indio es del continente de la India. Nosotros somos nativos americanos, para que lo entiendan en ese aspecto. Llegaron acá, ya saben todo lo que hicieron, y fueron y negociaron con los ingleses, esclavos de África, y los quitaron de su comunidad, y los trajeron aquí a explotarlos, y ya saben todo lo que hicieron. Entonces, la declaración francesa, digamos, del hombre del ciudadano, fue una declaración, el papel es muy importante, pero quienes lo crearon no fueron como tan buena gente, no tuvo como, digamos, como una intención tan noble, no fue una intención tan noble.
porque quienes crearon esa declaración realmente fueron liberales burgueses, personalistas, que lo único que buscaban era su propio interés, o sea, ellos que el mando absoluto del rey, no, nosotros también podemos mandar. Gente que venía, digamos, de un estado, lo que se llamaba entonces el feudalismo, ¿correcto? Y entonces ellos querían como restablecer esa especie de liberalismo capitalista o burgués, ya llamémosle burgués. Más que todo fue creado por esa gente. Esta mujer que hizo esa declaración, no me acuerdo, algún día ya se las digo, ella dijo que por qué no se podían llamar derechos humanos, ¿sí? Y por eso fue cuestionada y fue enviada a la guillotina. Y todo aquel que ellos detectaban que estaba a favor del rey, o que cuestionaba esa declaración, que decía que por qué no se hacía de otra manera, a la guillotina, man. ¿Correcto? Bueno, ya después llegó Napoleón, el señor Napoleón, y le dio un golpe de estado a ese régimen, y bueno, ya vemos. En cierta manera, Napoleón no es que hizo buenas cosas, pero por otro lado, combinó lo que hizo para muchas cosas. La historia es genial, la historia muestra los errores de los grandes, de lo que la historia le llaman grandes hombres, porque no habla lo que pudieron haber hecho grandes hombres, pero no fueron reconocidos. O sea, pequeños hombres que hicieron grandes cosas, pero la historia no los cuenta. La historia se preocupa porque la historia es muy eurocéntrica. ¿Qué quiere decir eurocéntrica? Se preocupa por darle toda la honra a Europa. Europa es la creadora del pensamiento crítico, o digamos Asia Menor. Europa es la creadora de la ciencia y la tecnología. Es verdad que allí surgieron mucho el pensamiento, de ahí surgió el pensamiento crítico, de ahí apareció lo que fue la revolución industrial, es verdad, pero eso no viene de ellos. Sí, tengan en cuenta que los europeos en un tiempo estuvieron influidos por el régimen islam, y realmente el régimen islam en un siglo ya tenía millones de seguidores, imagínense ese señor, y en un siglo ya tenían un régimen, digamos, basado en tecnología, en inventos. Entonces, como el mismo España estuvo más o menos casi 8 siglos bajo el régimen islam. Eso nuestra lengua tiene muchas palabras de origen árabe. Por ejemplo, cuando usted dice ojalá, ¿sabe qué? Cuando dice ojalá, ¿qué está diciendo? Cuando dice ojalá, en árabe está diciendo Dios quiera. Alá, en árabe Dios. Ojalá, arroz, alberca, bueno. Eso es una historia muy genial. Entonces, volviendo al tema, esa declaración francesa fue muy bonita, pero creó el régimen de terror. Por una mujer haber dicho que se llamara derechos humanos, fue enviada a la guillotina, y ella hizo una declaración especial, la pueden buscar. La primera declaración de los derechos de la mujer en Francia, era que ahí le aparece la historia. Luego llegó esta mujer que les digo, Leonor de Roosevelt, en 1948, cuando discutieron el tema, ella dijo: yo propongo que no se llamen derechos del hombre ciudadano, que se llamen derechos humanos, porque la palabra humano encierra a la mujer, al niño, al hombre, a cualquier persona. Resulta, tengan en cuenta, que después de la Revolución Francesa, la colonización, había hasta misioneros, hubo misioneros que defendieron los derechos humanos, ¿correcto? Aquí en Colombia creo que es en el mes de octubre que se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos. Eso fue en Cartagena, en Colombia. Este señor Pedro Claver, que luchó por los derechos de los esclavos. Entonces, mire, esta mujer dijo: ¿por qué no se puede llamar derechos humanos de derechos del hombre? Eso propuso, o sea, la misma propuesta que hizo esta mujer de la declaración francesa, ahora lo hace Leonor de Roosevelt, la esposa del presidente. Ella hace la misma propuesta, que la palabra se prestaba para una ampliación más grande, que decir derechos del hombre ciudadano es ambivalente, y muchos jurisprudentes la podían tomar para hacer una interpretación no de acuerdo al verdadero espíritu con que ellos querían que hubiera un tratado, para que hubiese al menos un reconocimiento, un respeto a los derechos de cada individuo y se trate con dignidad. Ella hizo la misma propuesta y fue aceptado, y por eso se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es muy genial. Es bueno estudiar la historia, es bueno conocer lo que ha pasado, ¿correcto? Entonces, en 1948, 48 estados firmaron, votaron. 48 estados votaron por el tratado. Otros se abstuvieron. Países árabes se abstuvieron por el machismo. La Unión Soviética, que todavía existía, por su tendencia, ya ustedes saben, socialista, que no les convenía. Los países, especialmente también en África, sí, países árabes como África, no lo hicieron también por el tema del apartheid. El apartheid es, digamos, un sistema de racismo que hubo allá, una lucha por el tema racista, porque África estuvo hasta cierto tiempo bajo el régimen inglés, ¿no?
los ingleses eran blanquitos y hubo una guerra por temas racistas, hasta que el señor Nelson Mandela, que fue el primer presidente de África, logró liberar a su pueblo, la manera como lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos nosotros no los conquistamos, nacemos con ellas, pero digamos, el marco legal, la forma de que se creen como leyes obligatorias, sí lo hemos conquistado. Los pueblos han logrado que estos derechos no solo sean un tratado o sean, digamos, algo que nace con nosotros, sino algo que sea una figura jurídica, una ley que los pueblos estén obligados a cumplirla, y eso es lo que se ha hecho. Entonces ya les decía, la ONU no fue creada para crear un sistema. La ONU, si ustedes leen los tratados, uno de sus primeros espíritus es respetar la religión, la economía, el sistema de Estado. Ellos no buscan crear un solo Estado. El sistema que muchos que dicen que la Agenda 2030 es el anticristo, no es así, ya se los voy a explicar por qué. Mire, en la Biblia, nos va a tocar la Biblia. En la Biblia, cuando dice 666, ¿usted sabe a qué se refiere eso? Número de hombre. Ese es un número de hombre, 66. ¿Sabe qué es lo que se busca con eso? Lo que se busca con eso es, el primer 6, un solo sistema económico, una sola moneda en el mundo, más moneda. Segundo 6, un solo sistema político, un sistema político único. El tercer 6, una sola religión en el mundo. Y eso está en Daniel. Daniel dice, y también está en Tesalonicenses, cuando dice, se levantará contra todo lo que se llame Dios, es objeto de frase. Miren la frase, pastores, ministros. Se levantará contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. La ONU no está haciendo eso. ¿Usted han visto a la ONU levantando contra las creencias? No, antes la ONU defiende. Antes la ONU, cuando ve que a una persona la persiguen por su creencia, defiende. Si a una persona le hacen bullying por ateo, lo defienden. No lo defienden porque están de acuerdo con el ateísmo. Lo defienden porque no quiere que le hagan bullying a la persona, que la desprecien. O sea, lo que se busca es que no desprecien al ser como persona. Si tú no quieres ser ateo, pues no sea ateo. Si tú quieres refutar a un ateo, refuta a un ateo. Tienes libertad de expresión. Pero ya maltratar al ateo porque es ateo, eso no lo debes hacer. Y eso pasó. Ustedes ya saben lo que sucedió. En la Edad Media, las cruzadas, que por rescatar las tierras santas, la iglesia que tenía el poder en el momento formó un gran ejército. Fueron 8 cruzadas que duraron casi 3 siglos, donde los crímenes fueron terribles. Asesinaron, hicieron, mejor dicho, por implantar la cruz. Donde lleguemos, acabemos con paganos que no sean cristianos y ahí pongamos la cruz. Les impusieron la cruz. Unos murieron, otros se tuvieron que someter a la brava. Aquí en América, ¿sí? Cuando los colonizadores llegaron, los misioneros llegaron con ellos a obligar a los nativos que tenían que ser católicos y los obligaron. ¿Y sabe qué hacían con ellos? Les leían un tratado. O sea, antes de hacerle guerra a los indígenas por no ser católicos, ¿sabe qué les hacían? O sea, por no ser cristianos según ellos, les leían un tratado que estaba en latín y en un idioma que ellos no entendían, pero eso era una manera como de aminorar la conciencia. Yo no, nosotros le leímos y ellos no aceptaron. ¿Qué iban a entender ellos? Ellos todavía no entendían el castellano, menos el latín y menos términos tan técnicos. Me dicen, yo no sabían eso, ellos tenían su propia lengua, ¿correcto? Pero les hacían eso como por aminorar su conciencia, como por, digamos, y le leían, vean, no aceptaron el tratado, ya, los obligaban a convertirse a una religión que ellos no tenían, a fuego y muerte, a fuego y sangre, perdón. Sí, los obligaron, ya, les impusieron un idioma que ellos no tenían, una religión que ellos no tenían. O sea, evangelizaron al mundo, pero a costa de muerte, de sangre y fuego. Entonces fue algo tirano. Y eso es lo que busca la ONU, que eso no se repita más, que no exista ese espíritu imperialista, ese espíritu colonialista, ese espíritu, porque ¿qué buscaban los grandes imperios? Los grandes imperios buscaban conquistar, imponer su religión, sus creencias a otros y sacarlos a ellos de sus creencias, de su pueblo. Los sacaban. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Los sacó de su tierra, se los llevó allá. Sí, y allá ellos olvidaron hasta su propia lengua, olvidaron el hebreo y al último tuvieron que empezar a hablar arameo. Que analiza, eso fue lo que pasó, eso fue real. Pero luego llegó Ciro y entonces él sí dio libertad. Ciro derrocó el imperio babilónico y dio libertad de culto, de expresión y no esclavitud. O sea, Nabucodonosor esclavizó y quitó libertad de expresión y culto e impuso la de él. Pero Ciro hizo lo contrario, dio libertad a las personas, como persona, libertad de expresión. Ese hombre está mencionado en la Biblia y dice que
las Naciones Unidas tienen a Ciro como el papá de los derechos humanos, como el ejemplo padre de los derechos humanos. Y está en la Biblia, Isaías 45. En Isaías 45 usted lee a Ciro. Y cuando Isaías habla de él, Ciro no había nacido. Ciro no había nacido. Ciro vino cuando usted lee Isaías 45, usted cree que Ciro ya estaba vivo. No, no había nacido. Ciro vino a nacer a los 130 años después de esa profecía. 130 años antes de nacer, y Dios ya lo estaba mencionando, como alguien que iba a abrir puertas, como alguien que no me conociste, pero yo te usé. O sea, Dios le dice a Ciro, tú no me conociste, tú no sabes quién fui yo, pero yo te voy a usar para restaurar, para dar libertad, para abrir puertas. Dios utilizó a Nabucodonosor para hacer una llaga, para castigar y disciplinar, pero utilizó a Ciro para sanar la llaga. Ahí está el cumplimiento. Dios hace la llaga y la cura. Con Nabucodonosor azotó pueblos para darle una enseñanza, pero con Ciro los liberó, les dio la restauración. Entonces, esto es muy genial, este tema. Y mire, el tema de los derechos humanos involucra a la Biblia, involucra a la teología, involucra hasta el Corán, involucra todos los, digamos, los sistemas religiosos, porque el derecho nace de ahí. El derecho nace de los sistemas religiosos, teológicos. El derecho nace de la democracia griega. El derecho nace de la creencia del Código Hammurabi. El derecho nace de ese rollo que hizo Ciro para darle libertad a las personas que fueron oprimidas por el imperio babilónico. De ahí nace el derecho, llamado el cilindro de Ciro. El derecho nace de las 12 tablas de la ley. El derecho nace del Corán, pero especialmente todo el derecho a nivel mundial tiene mucho más influencia bíblica. Todo el derecho tiene una influencia bíblica tenaz, hermano. Si usted en la Biblia encuentra derechos humanos, relaciones humanas, psicología, ética, ahí encuentra toda ciencia que tenga que ver con el trato con sus semejantes. Ahí está, que son ciencias humanas. Cómo comprender, tratar al ser humano en todos los aspectos. Cómo aplicar la ley, cómo hacer justicia, cómo perdonar, cómo restaurar, etcétera. Bueno, volviendo al tema. Entonces, con todos estos sistemas, la ONU no fue creada como algunos dicen, ya se le estaba explicando. ¿Por qué? Acuérdase que Nabucodonosor tuvo un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño y fue una imagen. Y él se olvidó del sueño, ni se acordaba del sueño, mucho menos la interpretación. Y como sus astrólogos no pudieron, la decisión era matarlos. Voy a acabarlos porque estos no interpretan. Pero allí estaba Daniel, el hombre de Dios, y él le dijo, el Dios que yo tengo te va a mostrar. Daniel no le dijo, yo soy sabio, no. Dios, el Dios que yo tengo, te va a mostrar. Con A.C. Chaplin funciona por el Dios que tiene con A.C. Chaplin, así de sencillo. Y Daniel le interpretó, sí, esa imagen, le dijo de qué se trataba. Pero es genial, el sueño no lo tuvo Daniel, el sueño lo tuvo un rey pagano. Dios le mostró el futuro del mundo a un rey pagano, porque el sueño que tuvo Nabucodonosor es el futuro del mundo, esa escatología. Es el futuro del mundo hasta el último cumplimiento. Ahí está todo el recorrido escatológico, lo que está en Daniel, en Zacarías, en Ezequiel, en el libro de Mateo hay mucha escatología, en algunas cartas de Pablo, de Pedro y en Apocalipsis. Ahí está todo. En esa imagen está toda esa profecía escatológica. Eso fue lo que le mostró. Una imagen que tenía cabeza de oro, que tenía pecho de plata, pecho y brazos de plata, que tenía vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Esos son los grandes imperios. Babilonia es el oro. Si ustedes miran esa imagen, van a encontrar que ella va descendiendo. La miramos de forma ascendente, no descendiente, bajando. El imperio es más grande en calidad, pero más pequeño en cantidad. El imperio más pequeño. O sea, el imperio babilonio fue más pequeño, pero su calidad fue más grande, oro. El imperio medo-persa, ¿por qué porque el imperio fueron dos, los medos y los persas se unieron para derrocar a los babilonios. Darío y Ciro se unieron. Después el imperio quedó solo en medio de los persas, ya quedó en medio de ellos, ¿correcto? Pero inicialmente los medos persas, la plata, o sea, menos calidad el metal, pero más grande, el territorio se expandió más. Luego vemos el bronce, fue un imperio que ocupó más territorios, pero de menos calidad, Alejandro Magno. Luego vemos el hierro, el imperio romano, más grande, pero de menos calidad. No se olvide que son dos piernas, porque el imperio romano se dividió en dos, no se olvide, imperio occidental, imperio oriental, ya ustedes lo saben, ella se dividió, tanto política como religiosamente. Y luego vemos los pies con mezcla de barro y hierro. Ahí está, mire. La Biblia dice en Apocalipsis 13 de que una mujer monta una bestia, esa mujer monta una bestia, ella la monta.
En este momento la mujer tiene poder sobre la bestia, pero llega el momento que la bestia la traiciona. Una mujer monta una bestia cuya bestia tiene 10 cuernos y dice que esos 10 cuernos son 10 reyes que van a recibir el poder por un ratico, porque ellos luego le entregan el poder a la bestia. Se reúnen, hacen una confederación y dicen, entreguémosle el poder a la bestia. ¿Sabe por qué? Porque esos 10 reyes que están en la bestia aborrecen a la ramera. La ramera monta a la bestia. Si usted lee Apocalipsis 17, la ramera la bestia aborrece a la bestia. Esos 10 reyes dicen que aborrecen a la ramera, la aborrecen a ella, es que a la bestia. O sea, los 10 reyes, los 10 cuernos que están en la bestia aborrecen a la ramera, aunque ella las monta, aunque ella gobierna sobre ellos no ven la hora de derribarla y tomar el poder, no ven la hora de decirle, tenga, mijo, la traicionan. Según la Biblia dice que la van a traicionar y la van a quemar. Ella los monta, ella es la jefe, pero la van a bajar y luego la van a traicionar. Lean Apocalipsis 17 y verá. ¿Por qué me tocó hablar de esto, mi general y mi gente? Para aclarar el tema de la Agenda 2030. Para allá vamos. Es bueno aclararlo. Ahí está. Lean Apocalipsis 17. La ramera está encima de la bestia. Los 10 cuernos la odian a la ramera, no la quieren. Aunque ella las monta, ellos la odian. Los 10 cuernos le entregan al poder a la bestia. La bestia la arroja de su lomo y la quema. La traiciona. Y eso dice Daniel. Y eso dice Tesalonicenses. Dice que el anticristo se levantará contra todo lo que se llame Dios. O sea, el anticristo no solo va a perseguir cristianos que se queden o que estén, va a perseguir a toda religión. Se levantará, mire, lean Tesalonicenses y Daniel y verá lo que dice. Se levantará contra todo. Miren la palabra, yo les hablaba de hermenéutica. Todo lo que se llame Dios. No dice se levantará contra el Dios de los cristianos, no, contra toda religión. Se lo voy a parafrasear. ¿Sabe qué quiere decir parafrasear? Decirlo de una manera más clara. Se levantará contra toda religión. Se levantará contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. O sea, cualquier religión será perseguida por él. Se analiza y dice, y contra el Dios de sus padres y al Dios de sus padres no hará caso. O sea, aún contra el Dios o de la religión en la que él nace la perseguirá. Y en su lugar establecerá otro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema del anticristo lo que busca es crear un sistema económico nuevo, desconocido. El mundo espera un cambio, él se los va a traer. El anticristo va a traer una sola religión, eso es lo que muchos esperan, él se las va a traer. El mundo espera una unidad, espera que todos piensen igualito, que todos crean en una sola religión, que todos tengan un mismo sistema. El anticristo lo va a traer, lo mismo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, capítulo 11, dice que eran uno solo, tenían un solo propósito, no estaban divididos. Mientras construían esa torre no estaban divididos, tenían un solo, dice, y el pueblo era uno, y tenían un solo propósito, crearse un solo nombre, tener un solo nombre, tener una sola religión, tener un solo propósito. La torre que ellos estaban haciendo no era para llegar y adorar a Dios, no. Ellos querían adorar era al Dios Sol, era idolatría. Todo eso era algo de idolatría, o sea, el señor llamado, ese se llamaba, ya se me olvidó, bueno, como se llamaba ese tipo, usted ya sabe, el que provocó ese tema de la Torre de Babel, eso es una rebelión contra Dios, lo que él se hizo pasar como el hijo del sol. El sol era Dios y él era el hijo del sol. Entonces ellos querían hacer esa torre para adorar al Dios Sol, o sea, idolatría, ¿correcto? ¿Cómo ya me olvidó cómo llamaba? ¿Alguien se acuerda cómo llamaba? Bueno, ya. Nimrod. Nimrod, exacto, eso es lo que él buscaba. O sea, el pueblo era uno, pero apartados de Dios. El pueblo era uno, pero para adorar un astro y adorar un hombre, apartando al hombre de Dios. Sí, eso es lo que ha hecho el maligno. El maligno le gusta atacar a Dios metiendo al hombre en la idolatría. Se presenta ante el hombre como Dios y se hace adorar como Dios para atacar la dignidad de Dios. Y eso es lo mismo que va a pasar allá, ¿correcto? Entonces, eso es lo que busca. Un 6, un sistema político. Otro 6, un sistema religioso. Otro 6, un sistema económico. Un único. Eso es lo que busca el anticristo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en los últimos tiempos? Según la imagen que soñó Nabucodonosor. Mire, el sueño lo tuvo un impío, pero lo interpretó un hijo de Dios. Pero Dios se lo mostró. Dios le mostró en un sueño a un impío el futuro del mundo. Lo que le pasaría a Israel, lo que le pasaría al mundo. Le mostró hasta los últimos tiempos. Daniel luego tuvo una visión de las bestias. La visión de las bestias de Daniel es lo mismo. La misma interpretación de la imagen de la imagen que tuvo Nabucodonosor
es la misma interpretación de la bestia de Daniel, con alguna excepción, que él habla en el capítulo 11 de su libro Daniel, habla de una lucha entre el rey del norte y el sur. Esa lucha entre el rey del norte y el sur, eso ya se cumplió. Eso fue en el periodo intertestamentario. Eso se cumplió. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Lo que muchos teólogos le llaman el periodo de silencio, que algunos dicen que 400 años de silencio, no exactamente fueron, pero fueron menos, pero podemos decir que así, hasta que apareció Juan el Bautista. En ese periodo intertestamentario, correcto, hubo una lucha después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno estableció su reino llamado el reino griego, correcto, el imperio griego, pero cuando Alejandro Magno muere no queda heredero. Sí tuvo hijos, pero el uno era enfermito, el otro se murió. Bueno, entonces el reino se lo repartieron entre sus 5 generales. Entre esos 5 generales hubo un general asirio y un general egipcio. El general asirio hacia el norte y el general sirio, no asirio, el general sirio hacia el norte, que eran los seleucidas, y el general, el rey egipcio hacia el sur. Por eso era la lucha, el rey del sur y el rey del norte. Cuando usted lee en Daniel el rey del norte y el sur, es eso. Esos 2 reyes se pelearon siempre por la tierra santa. Ellos estaban en Israel, esa franjita, ellos estaban en medio de esos 2 imperios. Los egipcios y los seleucidas vivían peleándose por apoderarse de Jerusalén. Y un tiempo lo tuvieron los seleucidas, otro tiempo los egipcios. En el tiempo que lo tuvieron los seleucidas, los del norte, a Israel sufría mucho, los maltrataban, mejor dicho, hubo uno que llama Antíoco Epifanes el Loco, que entró al templo, sacrificó una cerda, lo profanó y mató una cantidad de judíos. Pero cuando Jerusalén estuvo en poder de los egipcios, los egipcios los trataron muy bien. Hubo uno, Ptolomeo II Tesueno. Ese señor Ptolomeo los trató con mucha consideración y es más, mandó a traducir la Biblia que estaba en griego, en hebreo. Como esos israelitas ya no sabían el hebreo, se habían olvidado porque por la diáspora. ¿Sabe qué es diáspora? Que están dispersos. Diáspora es los judíos dispersos. Ellos ya se habían olvidado de su propia lengua. A duras penas hablaban arameo. Entonces, ¿qué hizo este señor Ptolomeo? Mandó a traducir la Biblia que estaba en hebreo, que solo la hablaban los judíos más cultos, al griego, para que los judíos que no sabían su propia lengua, no la conocían ya, pudiesen leer la Biblia. Ahí es que aparece la Biblia de la Septuaginta, la de los 70 o 72. Ahí es que aparece. Esa Biblia fue la que la utilizó Jesús y utilizaron los apóstoles. Esto es muy genial. Entonces, ¿qué pasa con los pies de barro y hierro? ¿Sí? Ahí habla que es una unión de reyes que no es muy poderosa, es muy fuerte, hay hierro y barro. Y eso, sobre esa estructura de pies de barro y hierro está establecida una estructura de hierro, bronce, plata y oro. ¿Qué quiere decir? Que lo más posible es que este reino que ustedes tienen tanto miedo, tanto temor, será una mezcla de todos los demás. O sea, la bestia última, porque habla de 2 bestias, ¿no? Pero el imperio que hablan los cristianos, el anticristo, será una mezcla del reino babilónico, una mezcla del reino medo-persa, una mezcla del griego, una mezcla del romano. Pero sobre un tratado que no tiene mucha firmeza, hierro y barro. Por eso la Biblia dice que luego llega una piedra, que es Jesucristo, y le da a la imagen. ¿Dónde le dio? ¿En el oro? ¿En la plata? ¿En el bronce? ¿Dónde le dio? En los pies de barro y hierro, y la derribó. Y ahí se estableció el reino de Cristo. ¿Se analiza? Entonces, me tocó explicar esto para que podamos entender un poquito de la Agenda 2030. Yo no veo hasta ahora la ONU que esté queriendo establecer una sola religión, una sola economía, eso es falso. Eso lo va a hacer el anticristo, pero la ONU hasta ahora no creo. Podría ser que algún día se les dé por torcerse, pero hasta ahora ellos están firmes en respetar las diferentes religiones y hacer valer. Quien sea perseguido por su religión, la ONU está para hacerlo respetar, independientemente de religión, sea ateo o lo que sea. Correcto, cualquier etnia, cualquier cultura, cualquier estado que sea perseguido en su dignidad, ahí está la ONU para intervenir. Bueno, señores de Venezuela, respeten la soberanía de Colombia, ahí está la ONU o la OEA, que es el sistema americano de los derechos humanos. Hasta ahora, hasta donde yo sé, tanto la ONU como la OEA y los otros sistemas de derechos humanos vigilan, porque Estado respete a Estado, individuo respete a individuo, Estado trate bien a cada individuo respete las diferencias. Vigilan por esa multiculturalidad, por esa pluralidad de religiones, de políticas. Ellos no están interesados en crear la bestia, la imagen de Daniel, la imagen de Nabucodonosor, una única política, una única religión. Ellos están interesados en mantener la paz en el mundo.
y que cada uno respete la forma de creer y pensar la de los demás. Eso es lo que hace la ONU. Que es verdad que algunos estados que pertenecen a la ONU hacen cosas que no son correctas, como aprobar el aborto. Bueno, eso es un tema muy candente, como como mantenerse en la pena de muerte. Pero la ONU ha logrado muchas cosas. Mire, desde la creación de la ONU, muchos estados abolieron la pena de muerte. Y los estados que no la han abolido, la atenuaron. O sea, un estado que tenga pena de muerte no lo va a hacer porque sí. No. Hay unas leyes internacionales y también implementadas dentro de la nación que si le aplican pena de muerte a una persona le tienen que hacer un debido proceso riguroso. Eso no es que le van a aplicar así. Y tienen que tener argumentos por qué le aplican pena de muerte. Aún a la persona que le dictan pena de muerte le tienen que dar la oportunidad a algo que se llama de pedir clemencia. Estando ya en el panteón de los condenados, él desde ahí puede pedir clemencia. Y si él pide esa clemencia, mientras ese documento que él envió pidiendo clemencia no se ha respondido, no lo pueden ejecutar. Pueden si se la dan o no. Eso es. O sea, en algunos países que no han abolido, la han logrado atenuar y en algunos han logrado. La ONU ha logrado mucho. No se ha repetido una tercera guerra mundial. Eso gracias a la ONU y a la OEA y a otros sistemas, al derecho internacional humanitario. Se abolió pena de muerte en muchas partes. Han logrado castigar a algunos dictadores como a Pinochet, como a Fujimori. Ellos han logrado, la ONU y la OEA han logrado que algunos dictadores, como en Argentina, ustedes ya saben, más de 30.000 desaparecidos, cuentan que los montaban en helicópteros y los bajaban y los tiraban al mar. Uy, en Argentina. La ONU ha logrado el castigo, el castigo ejemplar para esos estadistas y la culminación de respeto a los derechos humanos en los estados. Algo se ha logrado. No podemos juzgar que no hacen nada. Eso es como decir que el evangelio no hace nada. Más de 2000 años predicando y todavía hay gente en las drogas, en el alcohol, y todavía hay gente pecando. La culpa no es del evangelio, la culpa es del ser humano, que esa es la tendencia del ser humano. Entonces, mire, el evangelio se lleva más de 2000 años predicando y el mundo sigue cometiendo atrocidades. La ONU fue creada en 1948. ¿Cuántos años tiene? Más de 70 años, imagínense ya. Y todavía, muy poquito tiempo, pero se ha logrado muchas cosas. Entonces, ¿qué es la Agenda 2030? Para volver al tema. La agenda que le llama, pero eso fue creado en el 2015. Es la ECOSOC, el Consejo Económico, la que creó. ¿Quién creó la Declaración Universal? El Consejo Económico. Fue la comisión que creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los estados y a tratar los problemas grandes del mundo. El hambre, hay mucha hambre. ¿Cuánto hay de hambre? Uy, mire, de tantos millones de personas o billones de personas que hay en el planeta, tantos están muriendo de hambre. Eso fue lo que pasó. Estudiaron eso. ¿Qué más? Analfabetismo. Uy, de tantos millones, tantos son analfabetas. Uy, ¿qué otro caso? Las drogas. Uy, mire, de tantos millones hay tantos que son víctimas de las drogas. El narcotráfico, trin. El problema es eso, el narcotráfico. ¿Qué temas? El calentamiento global. Esos fueron los temas que se trataron cuando se aprobó esa agenda. Entonces, que estudiaron, por favor, cuando termine, pregunta. ¿O qué iba a decir? Diga. Mi mayor, pero mire que en la Agenda 2030 quitaron los 10 mandamientos del Señor allá en Egipto, porque yo me miré ese discurso, porque... Hermano, pero ese es Egipto, ese no es la ONU. La ONU es una cosa y Egipto es otra cosa. ¿Entiende, mijo? No, dentro de la Agenda 2030, ahí está el Islam, el Corán, que son uno de los violadores de derechos humanos más, porque la mujer allá no la tienen en cuenta, porque yo tuve la posibilidad de trabajar en la MFO, en el ejército colombiano, en la frontera entre Egipto y Israel, y allá viola mucho. Pero lo que usted dice, hermano, escuche, le recomiendo que investigue más porque usted está desinformado. Eso no se ha hecho. Investigue mejor y después ya hablamos, ¿oyó? No se ha hecho, eso es falso. Investigue mejor y verá. Eso es pura desinformación. Mire, hay que tener cuidado con las redes. Las redes son buenas para buscar información, pero por eso se llaman redes. Eso es como el pescador. El Señor dijo que el pescador tira la red y cuando la saca salen culebras, sapos, peces, y él ya sabe qué tiene que sacar. En las redes tenemos que saber qué buscamos. Hermano, déjeme hablar, por favor. En las redes tenemos que saber qué buscar, hermano, porque si nos comemos todo lo que sacamos de las redes, somos malos pescadores, mire. Como investigadores somos malos pescadores, porque nos tragamos todo lo que las redes dan. En las redes hay de todo. En las redes hay conceptos de ateos. En las redes hay conceptos de gente que trata de dividir a los cristianos.
En las redes hay gente que informan cosas para poner a los pueblos en contra de los gobiernos. O sea, para investigar en las redes hay que estar bien preparados, hay que tener buen criterio, buena estabilidad, si no nos pegamos una confundida la tremenda. Entonces, ahora le voy a hablar, que ya estoy explicando. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, esos temas, la drogadicción, el calentamiento global, analfabetismo, hambre, bueno, una cantidad. Aquí hay una ley, algo que se llama, búsquela por favor en las redes, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo sé que hay gente, busquen ahí en Google, PDF gratis, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso tiene que ver con la Agenda 2030. Entonces, ellos hacen esta agenda. ¿Sabe por qué le digo que eso no es correcto? Eso no tiene que ver nada con la religión. Qué pena, hermano, pero la Agenda 2030 no tiene que ver con religión. Eso tiene que ver con problemas del mundo, del hambre, del calentamiento global, del analfabetismo. Tiene que ver con problemas sociales y no religiosos. Por eso le estoy diciendo que de pronto no está tan bien informado. Eso tiene que ver con problemas sociales. La Agenda 2030 son problemas sociales, no religiosos, ¿correcto? Entonces, si digamos, si Egipto hizo algo, esos son ellos. O sea, como les digo, hay estados que no se someten estrictamente a lo que dice la ONU, no se someten porque no firman. Si un estado no firma un tratado, no lo obligan. Esos son ellos, son los estados que lo firman, que están obligados. Si un estado firma un tratado y crea una ley, y esa ley no va en contra del tratado, pues no le dicen nada, le respetan su soberanía. Si va en contra del tratado, pues ya le hacen unos llamados de atención, un proceso, o le hacen alguna sanción económica o diplomática. Eso es. Entonces, son problemas sociales los que se tratan acá. Por eso es el Consejo Económico. El Consejo Económico no está... Mire, si la ONU está haciendo lo que usted dice, la ONU está fallando. Y la ONU se está metiendo en un problema porque es que la ONU no es autónoma. La ONU tiene una máxima autoridad humana, que es un secretario. La máxima autoridad humana es la Asamblea. Todos los miembros de la ONU, 193 estados. Cuando ellos se reúnen, son la máxima autoridad. Cuando los estados no están reunidos, la máxima autoridad es un secretario. Ellos no tienen presidente, no, un secretario. Luego tienen unas comisiones, la ECOSOC y subcomisiones, comisiones y subcomisiones. Hay comisiones que se encargan de vigilar porque la ONU cumpla los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso le estoy diciendo, compañero, baje la Carta de Naciones Unidas 1945 y se va a dar cuenta que si la ONU viola esta carta, la ONU ya se está metiendo en problemas y la ONU no es autónoma. La ONU tiene quien la controle. Internamente tiene entidades que le controlan. La Comisión de Derechos Humanos, Corte, la Corte Internacional de Derechos Humanos de la ONU misma los vigila. Comisiones internas le vigilan. Sistemas regionales de derechos humanos le vigilan. ONG, organizaciones no gubernamentales los vigilan, ellos son vigilados. Mire, como decir, Human Rights puede cuestionar a la ONU y decirle, verdad, ustedes están incumpliendo con esto. Amnistía Internacional, aún con Arce Chaplin, que es una organización no gubernamental, ve que la ONU está haciendo algo que no es correcto, puede enviar que ustedes están violando la Carta de 1945, los objetivos, porque fue creado la ONU. Entonces, ellos no pueden levantarse contra sus propias leyes. Existe una Corte Internacional de Justicia en La Haya, allá en los Países Bajos. El Estatuto de Roma. Hay leyes que controlan todo ese sistema. O sea, la ONU no es autónoma, la ONU es controlada por entidades internas, por entidades internacionales y por organizaciones no gubernamentales que están allí. Mire, tenemos esta carta de navegación, la Carta de las Naciones Unidas. Ustedes deben cumplir ese propósito por fue que crea la ONU. Y los diferentes tratados, como la Declaración Universal y otros tratados. Entonces eso no es así, mijo, eso tiene un control, ¿correcto? Y si algún Estado comete un error, esa no es la ONU, ese es Estado. Un ejemplo, un pastor adultera, entonces es la iglesia la que es adúltera toda. O sea, si la iglesia fulana de tal, dos pastores cometen un crimen, toda la iglesia es mala. No, es ese pastor, pero no la iglesia. Así de sencillo. Si yo en mi congregación tengo 3 diáconos y uno de mis diáconos es bandido, entonces los demás diáconos son malos. No. Entonces eso es lo que sucede. Así como en la iglesia, los pastores pecan, los creyentes pecan, en la ONU hay estados que cometen errores, pero eso no involucra a toda la ONU. Lo que hace una persona no tiene por qué juzgar lo que es toda la entidad. ¿Correcto? Son ellos lo hacen, pero no es toda la ONU. O sea, nosotros no podemos decir, esos pastores son malos porque uno pecó. No, señor, el que lo hizo, no pagará fulano por el pecado de fulano y todo eso. Entiendan eso, correcto, que sí, yo les dije, hay gente de la ONU
que cometen errores, pero eso no quiere que es toda la ONU. Eso, entonces hay que ser justos. Un pastor comete algo malo, un pastor abusa de una niña, entonces todos los pastores son abusadores. No. Si un Estado no cumple con los objetivos, es ese Estado, pero no podemos decir que es toda la ONU. Es que algunos creen que la ONU es Estados Unidos o que la ONU es una entidad por allá. No, la ONU es Colombia, es Ecuador, la ONU es el continente americano, el continente africano, el continente europeo. Todos los continentes y los estados que son parte de ella, esa es la ONU. Esa es la ONU. Y entre ellos se controlan, entre ellos se cuestionan. Eso no es cuestión que cada uno va a hacer lo que quiera. No, mire, eso no es tan fácil como usted piensa. ¿Usted cree que la ONU, el secretario general, le da por decir, bueno, señores, de ahora en adelante ustedes todos van a ser del Islam? La gente le va a comer cuento. No, mijo, porque es una asamblea, la máxima autoridad. Ahí mismo van a levantar los cristianos, que son millones. Un momentico, señor secretario, usted no va a imponer eso. ¿Dónde está entonces la Carta de la ONU? ¿Dónde están entonces los principios de respetar la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está ese derecho de respetar la libre opinión, el libre ejercicio de la religión? Y ya usted no va a imponer. Eso no es tan fácil. Al del Islam, ni la ONU ni nadie le va a imponer el cristianismo. A los del lejano oriente que creen en el Tao y todo eso, ninguna religión le va a imponer otra cosa, es lo que ellos creen. Y al cristianismo, donde eso se haga, pues se rompe el propósito de la unidad de las naciones como naciones, no como religión. No se busca una unidad política, religiosa, económica, se busca una unidad como seres humanos, o sea, una unidad humana, una unidad, digamos, como seres humanos, no como Islam, como católico. Eso no es fácil, eso no es fácil y eso no va a quedar tan fácil. ¿Quién va a aceptar? Olvídese, cristianos no van a aceptar que venga una organización a imponerles otra religión. Eso no es así, compañero, entiéndalo. Los del Islam no van a aceptar que les vayan a imponer otra religión. Entonces, ahí mismo se rompería el propósito de la ONU. Apenas hagan eso, se formaría una guerra la tremenda. Los del Islam con su guerra santa. No, olvídese, nos van a venir a cristianizar. Cogen su espada, guerra santa contra los impíos, nos quieren imponer una religión. Ahí mismo. Sí, ahí está. Entonces, no, eso no es así tan fácil. Entonces, lo que la ONU busca es eso. La agenda, que como le llaman mucho 2030, que va en el 15, no busca eso es falso, eso es un tratado social. ¿Y sabe qué pasa? Que en 15 años, lo que se busca es que en el 2030 se haya reducido a la mayor cantidad el índice de analfabetismo, el índice de hambre. Por eso existe una entidad que se llama la IGO, que es policía de la ONU. Sí, la IGO, que vigila por el tema, es la policía de alimentos. Esa es la policía de alimentos, que vigila porque los alimentos, buena alimentación. Entonces, haya reducido el índice de drogadicción, de víctimas de la drogadicción, el índice de calentamiento global y entre otros casos. Si usted quiere saber qué es la Agenda 2030, busque y baje objetivos de desarrollo sostenible. Cada estado tiene que tener políticas públicas para eso. Cuando ellos se reúnen, cuando ese grupo de la agenda se reúne, la ECOSOC, cuando ellos se reúnen, entonces cada estado tiene que dar un informe. Digamos un año. Cada año tienen que enviar un informe en qué porcentaje ha reducido el hambre en su país, en qué porcentaje ha reducido el calentamiento global, contaminación de la tierra, bueno, en qué porcentaje ha reducido el tema de la drogadicción. O sea, cada estado tiene que dar un reporte, digamos, en qué porcentaje han logrado avanzar y han reducido los flagelos que ellos atacan, ¿correcto? Por eso se llama Consejo Económico. Ese Consejo Económico aconseja a los estados para que manejen la economía frente a estos casos, que lo que tratan es de proteger no solo al ser humano, sino proteger el medio ambiente, proteger la casa en que vivimos. Para proteger al ser humano también es proteger la casa en el que él vive, el manejo de los ríos, el medio ambiente, etcétera. Eso es la Agenda 2030, correcto, no es otra cosa. Qué pena, pero la Agenda 2030 con religión no tiene que ver ni papa, hermano. Eso es un trato social de todos los estados para, digamos, buscar una mejor calidad de vida, que no es tan fácil. Que lo que pasa es esto, que en eso sí estoy de acuerdo con usted, compañero, que todas estas cosas a veces las toman como pretexto para lucrarse. Por ejemplo, tratados de paz, la guerra se vuelve un negocio, la venta de armas, la venta de uniformes, bueno, se vuelve un negocio, la guerra se vuelve un negocio, indemnizaciones, cosas, la guerra última se vuelve un negocio, la paz se vuelve un negocio.
hacen la paz y se convierte en un negocio, imagínense. Entonces, muchas veces todas estas cosas que tienen un buen espíritu, los corruptos la convierten en un mal negocio. Entonces, ¿dónde está el problema? No en la ONU, sino en los corruptos de la ONU, que no son todos, no creo que sean todos, en aquellos que no saben manejar, en aquellos que utilizan todo esto. Mire lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Hubo ayudas, pero cuando investigaron encontraron que le estaban dando ayuda a gente que ya había muerto. Supuestamente gente que ya había muerto, gente que ya no existía, había recibido esa tal ayuda, yo no sé cómo que llamaba eso. Entonces, yo siempre he dicho, los dos, ojo, hay tres enemigos peligrosos de los derechos humanos, tres enemigos peligrosos de los derechos humanos. La ignorancia, porque por ignorancia es que se hace lo que se hace. La corrupción y la guerra. Le voy a decir por qué. La ignorancia, como uno ignora, uno alega lo que no sabe y agrede a otro por no saber, como dice mi general. Por no saber, viola los derechos de otro y viola los tuyos y no sabes cómo defender. Por eso aquí estamos para enseñártelo. Dos, la corrupción. Sí, dijo un procurador, aunque yo leí, pero yo hablaba con alguien hoy, pero yo leí por ahí, investigué, dijo un procurador que la corrupción le cuesta a Colombia anualmente más de 50 billones de pesos, más de 50 billones de pesos al año. ¿Sabe lo que se hace con 50 billones de pesos, esa plata que se roban? ¿Sabe lo que se haría? ¿Ah? Crear empresa, salud, educación, aplicar los derechos humanos, porque ¿para qué existen los dineros en el Estado? Para que los derechos humanos sean efectivos, pero la corrupción. La guerra, ¿sabe usted lo que es el negocio de la guerra? La guerra, mire, algunos dicen, por ejemplo, no están de acuerdo con la política de seguridad nacional, porque dicen que esa política de seguridad nacional obliga a que la mayoría de los recursos del Estado sean empleados en tecnologías más avanzadas de guerra, mejores entrenamientos para los soldados. O sea, se invierte mucho dinero en preparar a la gente y luego en mandar a esa gente a la guerra. Dinero para pagar soldados que mataron, dinero para indemnizar viudas, bueno, sí, eso es, dinero para restituirle derechos a otras personas. Eso sale dinero, la guerra hace gastar dinero por todos lados, en el entrenamiento, en la tecnología. No estoy en contra, es verdad que un Estado debe estar bien preparado, porque uno no sabe. ¿Qué tal que algún loco por ahí se le dé por despertar el espíritu de Napoleón, el espíritu de Hitler, el espíritu colonialista, imperialista, que se le dé por despertársele eso? Nacionalista. Hitler era más que todo nacionalista, Mussolini, toda esta gente poco de locos que querían gobernar el mundo con su sistema político. Por ejemplo, Hitler decía que él quería una superraza. La raza aria es superior, las demás razas son inferiores. Y como somos superiores, la vamos a imponer en el mundo. Y mire todo lo que hicieron, un genocidio. ¿Qué tal que a un loco lee y un Estado no esté preparado? Pues al Estado le toca estar preparado, porque por ahí se puede atravesar un loco y le por invadir molestar. Entonces, pero eso gasta mucho dinero. La corrupción y la guerra le quitan dinero al tesoro público. Eso se llama erario. Erario es tesoro público del municipio, del departamento. La corrupción y la guerra le quita dinero, millones de pesos a los derechos humanos. Por eso a veces no hay buen agua potable, no hay buen ambiente, no hay buen empleo, no hay buen desarrollo sostenible como realmente se dice. Ahí está. Entonces la guerra es atroz, se pierde gente, se pierde dinero, se pierde oportunidad de aplicar derechos humanos. Si no hubiera tanta guerra, mucho dinero se podría emplear en otras cosas. Si no hubiera tanta corrupción, el problema está en los corruptos. No está en la ONU, no está en la OEA, no está en la organización. Y vuelvo y le digo, se lo puedo decir claramente, soy un investigador. Esas entidades no están interesadas en crear un sistema universal único y mandar al mundo. Mentiras. En la ONU no dan órdenes. Allá no le ordenan a nadie. Muchos se imaginan que es que allá llegan y dicen, señores, el planeta entero van a aprobar el aborto. Eso es falso, allá no hacen eso. Allá llevan propuestas y las estudian. Algunos no están de acuerdo, no las aprueban, otros sí. Por ejemplo, mientras que aquí Colombia en el 2012 se aprobó el aborto, en Estados Unidos fue aprobado en todas las maneras. Y la ONU no le ha hecho nada a Estados Unidos porque la ONU no lo ordenó, porque eso no es un tratado de la ONU, es un tratado de estados que pertenecen a la ONU que lo hicieron entre ellos. Fue un tratado de ellos. O sea, en la ONU hacen acuerdos, hacen tratados. Y esos acuerdos y tratados nadie está obligado, solo los estados que lo hacen, ellos. Pero deben vigilar que ese acuerdo que han hecho no vaya a afectar la dignidad
de sus habitantes del Estado. En el momento, si aquí en Colombia entera, siquiera digamos 6, 7 millones de colombianos hubieran protestado, hubieran hecho un documento para levantarse en contra de la aprobación del aborto hasta los 6 meses, a Colombia hubiera tenido que hacer algo y la ONU y la OEA no hubieran tenido que apoyar. Pero como la gente solo habló y no hizo nada, pues ahí se quedó. ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dicen toda esta gente? No, si los colombianos aceptaron es porque están de acuerdo. Así de sencillo. Si ellos aceptaron eso es porque están de acuerdo ya. Les voy a dar un ejemplo. Que a veces los seres humanos en el fondo somos de doble moral. Yo trabajé para una organización, fui ministro 26 años, 5 años fui obrero, 21 años pastor, 11 años fui miembro de una junta directivo, un cargo muy grande. Y ya les voy a contar. En una asamblea, la organización no aprobaba el televisor, decía que ese era el cajón del diablo, ¿sí? Que ese era el cajón del diablo. Pero en una asamblea alguien propuso que por qué no se aprobaba, que igual manera los hijos de los pastores se iban a ver a otra parte, que los mismos pastores les gustaba el fútbol, que algunos lo tenían escondido, bueno. Entonces, el que dirigía eso era un director del continente de Sudamérica, él no le gusta el televisor. Él dijo, yo suspendió pastores que les he encontrado televisor. Ay, Dios mío. Entonces, hicieron la propuesta y entonces el director de Sudamérica dijo, pónganse de pie los pastores que no están de acuerdo con el pastor. Y yo miraba que el uno miraba al otro, miraba al presbítero, miraba al supervisor, y se paró todo el mundo y solo nos quedamos 8 sentados. Yo fui, no, a mí no me gusta ser hipócrita, yo sigo así, hermano, tengo que decir, lo digo. Entonces, se paró toda la asamblea diciendo que televisor no, y la propuesta que alguien había hecho, que al que le descubriera un televisor, de ahora en adelante, el pastor le quitaba la licencia. Entonces todo el mundo ha aprobado, de ahora en adelante el que tenga televisores, y antes había un pastor ahí al lado, un compañero, eso estuvo bien, el que tenga el televisor ahora, o si no, afuera del ministerio. Entonces yo dije, entonces lo van a tener que sacar a todos los pastores, hermano, más de 600 pastores que están en día. Entonces yo me parece, yo impugno esa decisión, yo impugné la decisión de la asamblea, la impugné, porque uno puede impugnar, yo impugno. Entonces yo hice algo que se llama la moción, otro me la secundó, yo le secundo, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Lo que impugno no es la decisión, sino el mecanismo que usaron para esa decisión, que se paren. No creo que eso está bien así, que todo el mundo se pare y apruebe, eso no. ¿Por qué no hacen mediante voto secreto? Un voto secreto, sí o no, que los que quieran el televisor, entonces se aprobó una tercera opción, que no se apruebe ni desapruebe, que quede a conciencia de cada pastor. Esa fue la que se aprobó. Entonces hay 3 propuestas: que se apruebe, que se desapruebe totalmente, haya sanción para que los tengan aún los diáconos. Aún los diáconos iban a ser sancionados y ya habían aprobado esa, y que se quede a conciencia de cada uno. Y yo creo que así como se hizo públicamente no es justo, porque hay mucha gente que es de doble moral, se levantan por miedo a qué dirán del otro. ¿Por qué no lo hacen por voto secreto? Y que no, hermano, yo soy miembro de esta asamblea, tengo derecho a hablar, haga el favor. Así le dije, haga el favor y me deja hablar, señor director del continente de acá, haga el favor, hermano, tengo derecho. Entonces, si él tiene derecho, yo lo secundo, de una. Lo hicieron con voto secreto. ¿Y sabe qué pasó cuando lo hicieron con voto secreto? Pues se aprobó la tercera, que eso quedaba a conciencia de cada pastor. Ya aprobó, ya. El que lo quiera tener, que lo tenga, y el que no, no. Eso queda libre a libre. Ahí está, mira, entonces yo me levanté. Sí, mira la falta de sinceridad de mucha gente, que actúa más por el miedo de lo que dice el otro que por lo que dice su conciencia. Actúa más por la información que otros dan, por la influencia. Mire, yo les voy a dar un consejo. Ustedes que son capellanes, tengan criterio. No se dejen adoctrinar, no se dejen lavar el cerebro. Tengan criterio, hagan lo que hacían los creyentes de Berea. ¿Qué hacían los creyentes de Berea? Ellos eran nobles, pero dice que ellos miraban a ver si lo que les enseñaban era así o no. Así dice la Biblia. Ellos miraban para mirar si lo que les decían era así. Ese debe ser el verdadero cristiano. Tener criterio. Criterio viene de criba. ¿Saben qué es criba? Un cenidor, un colador. O sea, criterio viene de saber, como dijo Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Tener la capacidad, la madurez, tener el discernimiento espiritual para saber qué información puede ser y qué no. Saber investigar, saber indagar, saber ponerse en su lugar. Correcto. Si no, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que oigamos por allí, nos llenamos y eso le llevamos a otros. O sea, como dijo un hombre, Federico, aunque ese hombre se levantó contra todo principio cristiano y todo principio moral, él habló de la muerte de Dios. Dentro de un siglo Dios desaparece. Yo maté a Dios.
ese señor se murió y el cristianismo antes ha crecido. Pero el señor dijo una frase muy real: engañamos porque nos dejamos engañar. O sea, ¿por qué nos dejamos engañar? Porque no tenemos capacidad para leer, para investigar, para discernir si lo que nos dicen es así o no. No investigamos, no indagamos, comemos entero. No. La comida, como dice la Biblia, cuando un profeta le dio de comer a su gente y llegó otro delante y dijo: hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. Ellos tenían hambre, encontraron comida, pero resulta que en la olla había muerte. Le tocó al profeta orar para que esa muerte saliera de la olla. ¿Se analiza? Hay que saber leer, hay que saber recibir la información en las redes. Hay cosas muy buenas, pero también hay mucha basura, mucha mentira, hay mucha cosa. Entonces nosotros tenemos que saber de dónde viene la información, de dónde está viniendo esa información, si es real o no. Yo no estoy diciendo que la ONU es perfecta, ellos son humanos, cometen errores. Si en las iglesias hay tanto error, imagínense, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a parar el impío? Si una organización cristiana tiene tantos errores, a una organización humana, ¿cuánto más? Los humanos. No falta corruptos de la ONU, corruptos del gobierno, corruptos de aquí, pero no quiere que todos sean malos, ¿correcto? Entonces, eso es. Bueno, lo que pasa es que la mafia de la corrupción es tan fuerte que logra permear casi a todos. Eso sí, así como la raíz de amargura contamina a muchos, la mafia de la corrupción puede contaminar a todo el planeta. En eso estoy, compañero, de acuerdo con usted, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si usted quiere saber si la ONU busca establecer el anticristo, pues léase sus tratados y se va a dar cuenta qué es lo que ellos buscan. El anticristo de ninguna manera va a respetar religión alguna, no va a respetar idea alguna. El anticristo no va a respetar derechos humanos, señores. El anticristo va a imponer lo suyo. Todo el mundo cree esto, y el que no crea como yo va a morir. Así de sencillo. El que no crea como ese sistema va a morir. Él no va a respetar ninguna soberanía de los estados, ninguna autodeterminación de los pueblos. Él no va a respetar ninguna libertad de culto. Él no va a respetar ninguna dignidad. Por eso Daniel lo dice. Según Tesalonicenses, Dios dice: se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Interprete, mire. Algunos leen eso, el cristianismo no. Contra todo, quiere decir que se levanta contra toda religión. Porque lo que quiere es que en el mundo haya una sola moneda, una sola religión y una sola política. Desconocida, algo nuevo para el mundo, que es lo que el mundo quiere, y lo que ellos piensan que ese es el cambio. Eso es todo lo que busca la ONU. No busca eso de ninguna manera. Y en el momento que el secretario o que algunas autoridades influyentes, alguna comisión, intente influir en eso, no le van a comer. Los del Islam, ¿usted cree que los del Islam van a aceptar otra religión? Tanto que han matado y se han sacrificado por la religión de ellos, se matan. Ellos, si se tienen que inmolar por su religión, se inmolan. ¿Van a aceptar que la ONU les imponga? No. ¿Usted cree que los cristianos sean, o las religiones pseudocristianas, o todos los estados, bueno, cualquiera, van a aceptar que les impongan otra religión? Los débiles. No, eso no va a ser así. Entonces, ojo con eso. Nada es raro que llegue un momento que el anticristo acabe con estas entidades, que es otra cosa, acabe con ellas, las destruya, las desintegre o las corrompa, entre y las corrompa y de una manera, digamos, coercitiva, o sea, violenta, las obliga a que tienen que hacer lo que él dice. Pero por ahora sí está en camino y todo eso se está haciendo y todo eso existe, pero hay que tener mucho cuidado frente a estos temas. He dicho, eso es. Entonces, ¿qué es la agenda que le llaman 2030? Es simple y llanamente un acuerdo entre estados donde ellos buscan que cada año se reduzca los índices de hambre, los índices de analfabetismo, de calentamiento global, de drogadicción, entre muchas otras. Ya les repito, entre a Google, a Chrome, baje objetivos de desarrollo sostenible. Allí se va a dar cuenta qué es lo que busca. Allí se va a dar cuenta. Entonces, esa es la idea. Si Egipto, si algún estado está sacando a Dios al lado, está persiguiendo el cristianismo, entonces ya ese es otro cuento, pero ellos no lo pueden hacer. El Estado tiene que defenderse jurídicamente. Para eso existe el derecho internacional, para eso existe la Corte de la Haya, ¿sí? Para respetar la soberanía de los estados. No pueden. Si ellos lo hacen internamente, ellos. Y si allá internamente persiguen el cristianismo y los cristianos reclaman sus derechos, entonces las entidades de derechos humanos tienen que intervenir y hacer algo por ellos. Y hacerle, si es posible, una sanción económica o diplomática a Egipto, al Estado, que es porque está levantándose contra el derecho a la libertad de culto. Está violando ese principio.
Ya verán cómo tratan de arreglar las cosas, digamos, inicialmente tratan de arreglar las cosas diplomáticamente. Si no se puede arreglar diplomáticamente, se le somete a las comisiones, se le somete a la Corte Internacional y ya la Corte Internacional emitirá un juicio si dice, bueno, Egipto no es de nosotros, porque está violando y le hacen un juicio, porque están violando estos y estos principios. Y ellos ya tienen que crear unos mecanismos para ayudar a las personas que estén siendo perseguidas por ser cristianos. Ya es otro, que eso no es a la carrera, eso tiene unos procesos. Y ese es el problema de la ley, que la ley a veces es muy lenta. ¿Y sabe por qué la ley es lenta? Porque la ley no va a la carrera. La ley no es ciega, la ley va lenta porque ellos no pueden tomar decisiones a la loca. Ellos tienen que tomar decisiones con pruebas contundentes, con procesos precisos, con todo el tiempo necesario, la prudencia necesaria para declarar culpable o inocente a alguien o para crear una ley que ayude a la implementación de los derechos humanos, al trato digno del ser humano. Y que hay leyes que realmente se levantan contra. Eso es verdad. Ese es el problema del mecanismo de derechos humanos. Ese es el problema, mi querida gente, de que algunos dicen, bueno, si se llaman derechos humanos, entonces dicen, no deberían aprobar, por ejemplo, LGTB, no deberían aprobar, por ejemplo, pero es que es como ellos nada que ver con religión. Ellos protegen a la comunidad LGTB como seres humanos en cuanto a su dignidad humana. Nosotros los cristianos sabemos que la Biblia no permite eso, pero ellos como seres humanos protegen a esas personas porque han sido perseguidas, han sido asesinadas, han sido víctimas, correcto, ellos han sido víctimas, entonces buscan a protegerlos, no no lo hacen con una inclinación religiosa, sino en cuanto a seres humanos. Entonces, eso es muy complejo, pero si ellos tienen derechos, si ellos están dentro de una protección que se llama, porque hay dos clases de protección constitucional y protección especial. La protección constitucional son como la comunidad LGTB tiene protección constitucional. Los niños, las mujeres, ya digo que aquí en Colombia hay como más de 20 y pico de leyes, 22 que las protegen. Los niños, las mujeres, la comunidad LGTB, los indígenas, o sea, las tribus, las diferentes etnias tienen protección constitucional, ¿correcto? El pueblo cristiano tiene una protección constitucional y eso es lo que argumentó el señor Petro. Él dijo, los cristianos tienen protección constitucional. ¿Para qué una ley ordinaria o una protección especial si ellos tienen protección constitucional? Eso es una protección constitucional. ¿Qué es una protección especial? Los defensores de derechos humanos, los líderes, lideresas, líderes, protección de derechos humanos, lideresas, ¿qué más? Periodistas, algunos políticos, eso se llama protección especial, ¿correcto? Entonces, la iglesia sí está en protección constitucional y tiene una ley, que es una ley orgánica. Mire, la iglesia está dentro de una ley orgánica. Las leyes orgánicas son parte del bloque de constitucionalidad. O sea, esta ley tiene que ver con los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Todos los tratados de derechos humanos a nivel mundial, a nivel continental, y la Constitución, y leyes orgánicas y estatutarias. Ese se llama bloque de constitucionalidad. O sea, la ley 133 de 1994 está dentro del marco de la ley de leyes de Colombia. La ley 133 de 1994 es una ley estatutaria que vigila la protección constitucional de los cristianos, vigila el derecho de ellos, controla eso, ya. Entonces, eso es lo que él argumentó, no, que esa ley 1064, ¿para qué si ellos tienen una protección constitucional ya? Pero igual, en cierta manera, deberíamos tener reconocimiento y alguna especie de protección especial. Tiene que haber argumento de abogados o personas que trabajen esto de las leyes para que tengamos derecho a esa ley. Bueno, eso es lo que he dicho. No sé, ¿hay alguna pregunta, opinión o participación? Mire lo que es el derecho. El derecho incluye psicología, sociología, antropología, historia, teología. En el derecho cabe todo. Cuando usted se va a estudiar derecho, todo ve. Yo estudié derecho unos 3 semestres, estaba estudiando una tecnología y otros que he hecho con la ESAP, la Escuela Superior, he hecho como unos, creo que aproximadamente 40 diplomados y otros cursos. Toda la honra y la gloria para Dios. En el derecho entra todo. Cuando usted estudia derecho, historia, psicología, antropología, sociología, economía, todo, porque es que todo tiene que ver con el derecho. Toda acción humana es un derecho y al mismo tiempo un deber. Ahí entra la ley. ¿Alguien quiere preguntar, opinar, decir algo? Escucho.
Mi mayor, Dios y patria. Dios y patria. Me gusta mucho que resalta de que no todo lo que se ve en las redes sociales Escucho. hay que creerlo, hay que estudiar. Mi mayor, que me gusta que usted resalta que no todo lo que se ve en redes sociales hay que creerlo, hay que profundizar, hay que averiguar, hay que investigar. Si uno se pone a ver, hay muchos mensajes de odio, muchas personas desinformando desde el fanatismo, más no desde el conocimiento. La gente siempre anda con el cuento de que el anticristo, no. Eso va a pasar en algún momento, sí, pero desde todo el tiempo meten a la gente en un terror, en una zozobra, sometiendo a las personas al estrés, a una situación de ansiedad, no los deja progresar en la vida, no los deja estar en paz, en tranquilidad con su familia, porque todo el tiempo están bajo ese terror. Bajo ese terror, entonces, qué bueno que usted resalta eso de que hay que escudriñar, hay que investigar y no dejarse convencer de lo que dicen las redes sociales. Dios y patria. Sí, eso es verdad. Mire, yo investigo mucho. Mire, en los años anteriores decían que la imagen de la bestia iba a ser las estatuas, que el anticristo, y hay libros de eso, hay cantidad de libros que se vendieron que decían que el anticristo iba a ganar tanto poder que iba a hacer hablar las estatuas.